SER Podcast. Muy buenos días, un saludo de Pablo Morán en nombre de todo el equipo. Termina abril con España caminando en una delgada línea que separa la esperanza que brinda el avance de la vacunación, con récord este pasado miércoles, y el vértigo por el fin del estado de alarma, que está cada vez más cerca. Vértigo de las comunidades autónomas, que temen la desaparición del respaldo legal que hasta ahora ha permitido limitar los movimientos de la población para el control de la pandemia, justo ahora que hay 8 comunidades que siguen en riesgo extremo de transmisión del virus. Entramos en un periodo delicado, neurálgico, y creo que, no sé si un mes, 2 meses, hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos. Lo que no puede hacer el gobierno de España es volver a pasar la pelota otra vez a las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que todavía hay un mes necesario para poder equilibrar la balanza entre el proceso de vacunación y la necesaria prudencia, que además tendremos que mantener durante más tiempo incluso. Y en esta aparente inquietud están todos, como escuchan. Hay socios del gobierno como el PNV, comunidades gobernadas por la derecha como Castilla y León, o varones socialistas como Emiliano García Paje. Pero el gobierno no cede. Mantiene que no habrá prórroga. La ministra Carolina Darias ayer en el Congreso. No podemos seguir un estado de alarma indefinido. No podemos seguir. Entonces tendremos que evaluar y mirar cuál es la situación cuando está el 9 de mayo y cuál es el proceso de vacunación en el que hemos estado. Y yo le quiero recordar también que hay un instrumento muy potente, la legislación sanitaria, que son las declaraciones de actuaciones coordinadas que son de obligado cumplimiento. Ahora vamos a repasar algunas alternativas que buscan los territorios, como Cataluña, que prepara un decreto con el que poder mantener el toque de queda más allá del 9 de mayo, que es la fecha en la que decae el estado de alarma. Lo que esperan con inquietud más de 1 millón de personas hoy es qué va a pasar con su segunda dosis de la vacuna. Segunda dosis para aquellos menores de 60 años que recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca antes de que se vetara esa vacuna para ellos. La Comisión de Salud Pública va a estudiar este viernes las alternativas, aunque la decisión puede tardar todavía algunas semanas más, Mariola Lourido. El Ministerio de Sanidad y los directores generales de Salud Pública tendrán que decidir si se les pone la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya han recibido la primera, o si se espera a que el ensayo clínico que se está realizando valide que el segundo pinchazo sea con Pfizer. La ministra Darias defiende esta última opción. Destaca que hay países como Francia, Alemania, Finlandia o Suecia que ya están mezclando vacunas sin tener la evidencia científica de un estudio. Los resultados del ensayo no se van a conocer hasta mediados de mayo, así que puede que hoy tampoco haya una decisión definitiva para los casi 2 millones de trabajadores esenciales que se han quedado en el limbo de la primera dosis. Hay comunidades autónomas, sin embargo, como la valenciana, Madrid, Andalucía o Aragón, que son partidarias de administrar la segunda dosis. Lo ha recomendado la Agencia Europea del Medicamento, una opinión que secundan la mayoría de expertos y los colegios de médicos. Esta noche se han superado los 150 millones de contagios a nivel global desde el inicio de la pandemia. Lo peor sigue en India. Este viernes suma un nuevo récord, más de 386.000 contagios y casi 3.500 muertes en solo 24 horas. Bruselas va a recibir este viernes el plan de recuperación con el que España aspira a desbloquear los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos. Hoy se envía ese plan, pero empieza el examen, Javier Ruiz. A partir de ahí, Bruselas tiene 2 meses para darle el visto bueno, 30 días más para que los 27, por mayoría simple, aprueben cada documento, y ya se ha fijado fecha para la primera evaluación. Será el próximo día 18 de junio en el Ecofin. El gobierno no va a esperar esa luz verde para comenzar a gastar. De hecho, 27.000 millones están ya contenidos en los presupuestos de este año. Los otros 113.000 irán llegando hasta 2026 si España cumple con 3 reformas: laboral, de pensiones y fiscal. De hecho, hoy se va a comenzar a apuntar qué se hace en materia fiscal, en materia de impuestos, porque el gobierno aprueba también la llamada senda de déficit público, la que marca cómo se van a recortar los gastos y cómo van a aumentar los ingresos, los impuestos, para cerrar ese déficit. Esa senda se revela hoy porque no ha de pasar por Consejo de Ministros, ya que están suspendidas las reglas fiscales para 2020.
2021. El Ejecutivo espera aumentar 2 puntos el crecimiento y crear hasta 800.000 puestos de trabajo. Y en Madrid quedan 3 días de esperpento. Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lomo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto. Del esperpento de la campaña, en la que se debate de todo menos de propuestas para los ciudadanos. Además de esto, que acaban de escuchar de Isabel Díaz Ayuso sobre las amenazas, lo último es sobre el cartel de Vox. Sara Selva, buenos días. Hola Pablo, buenos días. El juez ha decidido el archivo provisional de la investigación abierta contra la ultraderecha por su cartel en el que criminalizaba con mentiras a los niños migrantes que llegan solos a España. Dice el juez que el mensaje no presenta la intensidad necesaria para entender que exista un riesgo. Además, hay 2 asuntos que han llegado a la Junta Electoral, 2 expedientes a Isabel Díaz Ayuso por hacer campaña en actos institucionales como presidenta de la comunidad y una denuncia del PP al CIS por hacer una encuesta, según el Partido Popular, sin comunicarlo a los partidos y ya fuera del plazo legal para publicarlas. El CIS dice que es de uso interno y que no la va a hacer pública. Esta noche se ha producido una tragedia en Israel. Una avalancha humana, esta que escuchan, al norte del país durante una celebración de un rito judío con un balance provisional de alrededor de 40 muertos y decenas de heridos, algunos graves en el hospital. Y en Tenerife, Sara, la angustia por la búsqueda de Ana y Olivia. Son las 2 niñas de Tenerife cuya desaparición ya se investiga como un secuestro. La policía rastrea la costa suroeste de la isla en busca de alguna pista sobre el paradero del padre de las pequeñas, que el martes dijo a su exmujer que no volvería a ver a sus hijas. Cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad del puerto y la embarcación que se localizó ayer a la deriva junto a un capazo de bebé que podría pertenecer a una de las menores. Dentro de poco más de una semana decae el estado de alarma. Es la fórmula legal que avala ahora restricciones como el toque de queda o el cierre perimetral de las comunidades. Así que algunas autonomías están buscando la fórmula para mantener algunas de esas medidas sin que la justicia se las eche atrás. Ya hemos visto que hay algunas que piden una prórroga, otras como Andalucía y Asturias están preparando documentos con medidas y en Cataluña lo que están haciendo es plantear una reforma de la Ley de Salud Pública. Con la idea de mantener ese toque de queda. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. La Generalitat ha dicho reiteradamente que el toque de queda es eficaz para controlar la pandemia y la idea es poder mantenerlo vía decreto que le dé más fuerza cuando el estado de alarma ya no esté vigente y tenga que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que le dé el visto bueno a las medidas restrictivas que necesite tomar. El toque de queda sería una de ellas, pero también los cierres perimetrales de territorios con especial incidencia del virus. El decreto de modificación de la Ley de Salud Pública deberá aprobarlo el Parlamento, pero al final la justicia siempre tendrá la última palabra. El Gobierno dice que hay que ver también en qué situación estamos cuando llegue el 9 de mayo. De momento los datos no empeoran. En las últimas horas se han notificado más de 10.000 contagios y 137 fallecidos y la incidencia acumulada sigue estable en 260 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en Euskadi vuelve a estar por encima de los 500 casos. Es una de las comunidades precisamente que pide una prórroga de ese estado de alarma y la vacunación sigue mejorando el ritmo. En las últimas horas se han puesto más de 480.000 dosis. Es un nuevo récord, Adela Molina. Casi 482.000 dosis en un solo día es la cifra del nuevo récord en el proceso de vacunación en España. Quienes han recibido al menos una dosis rozan ya el 25% de la población, más de 11,5 millones de personas. Los que tienen las dos, la pauta completa, son más del 9%, casi 4,5 millones. Entre los mayores de 60 años, que son el grupo prioritario ahora y en los que se está centrando la vacunación, un 70% ya han recibido al menos una dosis. Con la pauta completa, con las dos, está casi el 26%. Hay varias comunidades relajando las restricciones. Hoy está previsto que Cataluña anuncie cómo van a quedar las medidas a partir del lunes. Y este viernes arranca el primer fin de semana en Andalucía con libertad de movimiento entre provincias después de 3 meses cerradas perimetralmente. Y la Guardia Civil va a reforzar los controles para que nadie se tome más libertades de lo que la ley le permite. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí, es el primer fin de semana desde Navidad en el que podemos desplazarnos entre provincias aquí en Andalucía, por lo que se espera que sean muchos los que se acerquen a sus segundas residencias en la costa. Por ello se intensifican los controles de tráfico en las zonas del litoral y en puntos como Jerez, donde hoy comienza el Mundial de Motos. Desde la delegación del Gobierno en Andalucía piden que se tenga en cuenta que aún quedan casi un centenar de municipios en situación de cierre perimetral y recuerdan que la movilidad entre comunidades autónomas aún no está permitida, por lo que también se reforzarán los controles en puntos fronterizos con Extremadura, en la provincia de Badajoz y en Despeñaperros. El estado de alarma se acaba aquí en España y también hay horizontes similares en otros países de Europa. En la cadena SER, Hoy por Hoy,
En Portugal, por ejemplo, el estado de emergencia, que es el equivalente a nuestro estado de alarma, termina mañana. Allí lo estaban renovando cada 15 días. Mañana, además, dan un paso más en su desescalada y reabren la frontera terrestre con España. En Francia, Macron le ha contado a la prensa su calendario para la reapertura. El plan allí es reabrir las terrazas a partir del 19 de mayo. Macron le ha puesto además fecha al fin del toque de queda y de casi todas las restricciones en Francia. Será el 30 de junio. Y en Alemania, el Ministerio de Justicia ha preparado un documento que propone liberar de ciertas restricciones a las personas que hayan recibido la vacuna. Corresponsal Carmen Viñas. Las personas totalmente vacunadas o que han superado el coronavirus volverán a recuperar los derechos que han quedado restringidos estos meses, según un proyecto de reglamento del Ministerio de Justicia al que han tenido acceso varios medios alemanes. Estos grupos deben estar exentos de los requisitos para las reuniones privadas y de las restricciones del toque de queda nocturno. Tampoco se les pedirá que hagan cuarentena al regreso de un viaje al extranjero o se les pedirá un test negativo para comprar o ir a la peluquería. El Gobierno analizará la propuesta el próximo lunes, aunque deberá recibir el visto bueno del Bundestag y del Bundesrat. En las últimas semanas, Alemania ha dado un impulso a la campaña de vacunación. Aproximadamente el 26% de la población ha recibido ya al menos la primera dosis, mientras que un 7,4% ha completado la pauta. La incidencia a 7 días sigue bajando y se sitúa en 154,9 casos por 100.000 habitantes. El caso es que los contagios están cayendo aquí en Europa. Han caído por primera vez en 2 meses, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que aún así insiste en que la amenaza sigue ahí y que no hay que precipitarse a la hora de levantar las restricciones. El contraste está en India o en Brasil, que ya ha superado los 400.000 muertos. Esta noche se han notificado allí 70.000 contagios y 3.000 fallecidos. Preocupan en Europa que lleguen desde allí, desde India o Brasil, nuevas variantes. Italia ha suspendido todos los vuelos que llegan desde India porque ya se han detectado contagios de esa variante en varias regiones. Con España no hay vuelos directos desde allí, pero si llegan viajeros haciendo transbordo. A partir de este sábado, quien llegue desde India tendrá que hacer una cuarentena. Elecciones autonómicas en Madrid. Cadena SER. Hasta 3 días del final de esta campaña electoral. Vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a llenar de ilusión Madrid, vamos a apartar los mensajes de aquellos que quieren utilizar la violencia, el miedo, la división. Y Ayuso ya dice con claridad, la están escuchando, que va a ganar las elecciones. Hoy en una entrevista en El Mundo dice que va a gobernar con Vox y que no sería el fin del mundo. Sobre eso, sobre gobernar con Vox, esto dice la vicepresidenta Carmen Calvo. Y de disparate en disparate y estrambote en estrambote, pues aquí estamos corriendo un peligro de que el fascismo español se coloque en una institución tan importante como es el gobierno de una comunidad autónoma. Un disparate auténtico. Sigue insistiendo Ayuso en volver a centrar la campaña en esa exaltación de la libertad. Le responde Pablo Iglesias. Solamente un frívolo que no pueda entender lo que es crecer en una casa sin recursos económicos y sin recursos culturales puede tener la frivolidad y la indecencia de decir que la libertad es poder tomarte una caña o poder no encontrarte a tu ex. Y mientras Ayuso dice que van a arrasar, en el PSOE insisten en lanzar el mensaje de que hay partido. Nos decía ayer aquí Gabilondo que estaban a 50.000 votos y la misma línea Más Madrid. Es fundamental que en distritos, en barrios del sur, en Carabanchel, en Móstoles, en Usera, en Villaverde, en Parla, en Leganés, en Getafe, en cada voto metamos nuestro centro de salud, nuestras AMPAs, nuestras asociaciones de vecinos, nuestras despensas solidarias y que seamos capaces que el sur y el este se reivindique. La Junta Electoral está teniendo trabajo en estas últimas horas de campaña. El PP ha recurrido a ellos para denunciar que el CIS sigue haciendo sondeos, quiere que comparta los datos de esos sondeos y ha pedido experimentar a Ayuso por hacer campaña en actos institucionales. Javier Torres. Fueron unas declaraciones del 8 de abril de Isabel Díaz Ayuso en un acto de homenaje en la Plaza de las Ventas al torero fallecido Víctor Barrio. Palabras en las que se apuntaba logros de su gobierno que, según la Junta Electoral Provincial, no eran electorales, pero que para la Junta Electoral Central sí vulneran la prohibición de hablar de los logros durante la campaña electoral, tal y como denunció Más País y Partido Socialista. Por ello, requiere a Díaz Ayuso para que no vuelva a hacerlo y, recordándole que ya había sido apercibida con anterioridad, en 3 ocasiones en concreto, ordena que se le incoe un expediente sancionador, y no es el único que le va a abrir a la presidenta regional, porque cree también la Junta Electoral que la presidenta realizó manifestaciones electorales en otro acto oficial, el 16 de abril, al ver unas obras relacionadas con el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas.
Y de la agenda de este viernes, esta mañana declara en el Tribunal Supremo la exconsellera Meritxell Serret. Serret huyó a Bélgica después de la declaración de independencia, pero volvió a España hace unas semanas y se presentó en ese tribunal. Alberto Pozas. Meritxell Serret estaba llamada a declarar a principios de mes, pero no pudo acudir porque la exconsellera había estado en contacto con un positivo de COVID. Se trata de la declaración indagatoria, la que tendría que haber tenido lugar hace 3 años, cuando fue procesada con el resto de políticos catalanes. En ese momento estaba fugada en Bélgica, como el expresidente Puigdemont, y volvió a nuestro país hace unas semanas. Hemos creído que ahora era el mejor momento para, con los riesgos que pueda plantear, pero hacer ese paso. Su vuelta se produjo después de un cambio de abogado y después de la sentencia del Procés, que debilita la acusación contra ella por malversación, el único delito con pena de cárcel del que está acusada. Escuchen este dato sobre el acoso sexual en el trabajo y su invisibilización. Más del 70% de las mujeres víctimas no lo han denunciado en su empresa, la mayoría por miedo. María Manjabacas. Apenas se denuncia el acoso en el trabajo, una realidad que se da sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Elena Blasco, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras. El 72% de las mujeres víctimas no lo pusieron en conocimiento de su empresa y de entre ellas el 62% no lo hicieron por temor a vivir represalias. Las mujeres hablaban de vergüenza, de miedo al señalamiento por parte de sus compañeros y compañeras, de miedo a perder su puesto de trabajo. No hay perfil de la víctima, pero sí del acosador. En la mitad de las ocasiones es el superior o jefe, pero también en un 30% de los casos es un compañero de la misma categoría laboral. Y un dato sobre la percepción de los hombres. El 25% cree que las mujeres disfrutan cuando se insinúan sexualmente ante ellas en el trabajo. Lo ven un halago que no perciben como tal la inmensa mayoría de las mujeres. Esta mañana también tenemos novedades sobre la última tragedia en la ruta canaria, el Cayuco, con 24 fallecidos. La organización Caminando Fronteras advierte de que hay 32 desaparecidos más. Han contactado con la familia de una de las supervivientes y cuentan que en el Cayuco iban en total 59 personas, por lo que hay otras 32 que han podido morir en el mar, pero nadie ha encontrado sus cuerpos. En total serían 56 fallecidos. En Rusia, ante la persecución de Putin y de los tribunales, el líder opositor Alexei Navalny ha decidido disolver su movimiento político para intentar proteger a sus colaboradores. Navalny ha comparecido desde la cárcel por videoconferencia en un tribunal, la primera vez que se le veía desde que empezó la huelga de hambre. Cuenta que le han dejado ducharse y que al verse en el espejo vio un esqueleto. En Chile, varias organizaciones han denunciado al presidente, a Sebastián Piñera, ante la Corte Penal Internacional. Le acusan de crímenes de lesa humanidad. Por la represión durante las manifestaciones de 2019 que dejaron más de 30 muertos y miles de heridos. Varias organizaciones en defensa de los derechos civiles han mandado un escrito a La Haya pidiendo que se le investigue. Y en Palestina, Sara, el presidente Mahmoud Abbas ha decidido aplazar las elecciones. Estaban previstas para el 22 de mayo y las aplaza porque Israel no les da permiso para celebrarlas en la zona ocupada de Jerusalén. Dice Abbas que las posponen hasta que tengan el permiso de Israel. Jamás, en cambio, se pone el aplazamiento. En la cadena SER, Hoy por Hoy. No me dirán que no es un día precioso para hacer el Hoy por Hoy en Granada. Busca el Barça un milagro en forma de empate. La va a poner Messi, va a ser la última. En el 49 ya ha superado. La pone el argentino muy cerradita. Piqué no llega, ahora atrapa. Celebran ya los jugadores del Granada. Imagino que también lo hacen los del Atlético de Madrid, de más aspirantes. ¡Se acabó! ¡Granadazo en el Camp Nou! ¡Granadazo en el Camp Nou! Cosas que no podrían ver en la pretendida Superliga. Si Luis Flaque habla de granadazo, no voy a ser yo el que añada nada más. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué está pasando que nadie parece querer esta liga, Antón? Todos quieren, pero ninguno puede sentenciar el campeonato. Lo de ayer marca el final de esta liga. 4 equipos en 3 puntos a falta de 5 jornadas. Y este fin de semana partidos tan importantes como el Elche Atlético de Madrid o el Valencia-Barça del domingo a las 9. Ahora ampliamos en deportes y nos cuentas efectivamente esa agónica victoria del Madrid anoche en la Euroliga que merece la pena destacar. También termina abril y con él un pequeño cambio que es toda una señal de los nuevos tiempos. Desaparece el libro de familia. Y desaparece el documento físico, decía, ese libro que está en algún cajón de cada casa, y pasa a ser digital. Cada uno tendrá acceso en internet a una especie de historia de su vida. Esto ya hace años que se planteó, el dar este paso de físico a digital, pero termina de materializarse ahora. El documento no pierde validez, se puede seguir utilizando, pero ya no se van a entregar más ni se podrá ampliar. El libro desaparece a partir de hoy porque hoy entra en vigor la ley que moderniza el registro civil.
Un día que empieza con estos titulares. En Tenerife, las autoridades siguen buscando al hombre que ha desaparecido con sus 2 hijas de 1 y 6 años después de amenazar a su mujer diciéndoles que nunca las volvería a ver. Han encontrado una sillita de bebé en el mar y un juez lo está investigando ya por secuestro. Comunidades autónomas de distintos partidos políticos insisten en pedirle al gobierno una prórroga del estado de alarma que decae el 9 de mayo. Sanidad dice que la intención es no prorrogarlo y Cataluña va a aprobar una reforma legal para mantener el toque de queda. El Gobierno va a enviar hoy a Bruselas el plan de recuperación para poder recibir los fondos europeos, los 140.000 millones de euros. No se prevé en cualquier caso que el dinero empiece a llegar hasta finales de año. Quedan 3 días de campaña en la Comunidad de Madrid. Anoche un juez archivó la causa sobre el cartel de Vox que criminaliza a los niños migrantes que llegan solos a España. Dice el juez que los mensajes forman parte de la libertad de expresión. Y en Israel, más de 40 personas han muerto en una avalancha humana en una celebración religiosa de judíos ultraortodoxos. Hay además más de un centenar de heridos. Era una fiesta multitudinaria con alrededor de 10.000 personas. ¿Qué más destacamos, Sara? En Puerto Real, en Cádiz, los trabajadores de Airbus han pasado la noche en la planta para protestar ante la amenaza de cierre. Y allí en esa planta de Airbus en Puerto Real está nuestro compañero Manu Sola. Hola Manu, buenos días. Buenos días, Pablo. Aquí en el exterior de esta planta todo está tranquilo, el sol saliendo tímidamente por la bahía y algunos coches de empleados que vienen a este polígono a trabajar. Eso fuera, porque dentro alrededor de 200 trabajadores han pasado la noche en un encierro para denunciar la intención de la empresa de desmantelarla. Reclaman el mantenimiento de esta factoría y la continuidad de la plantilla, además de un respaldo claro, una garantía por parte de Airbus en forma de carga de trabajo a esta factoría que ha sido y que sigue siendo estratégica, con conexión marítima y una alta cualificación. Sostienen que sí es viable, al contrario de lo que está diciendo la empresa. Hay malestar, por cierto, entre los sindicatos después de que ayer se supiese que Airbus ha salido de números rojos y ha obtenido en el primer trimestre 362 millones de euros. Resaltan la incongruencia que supone que la firma obtenga grandes beneficios y que siga queriendo desmantelarla. A las 11 finaliza este encierro, justo después habrá aquí una concentración en la puerta. Y en Cataluña, la batalla por el tráfico de la marihuana está disparando el mercado negro de las armas de fuego. Lo están contando nuestros compañeros de Radio Barcelona. Berta Olivier, buen día. Buen día. Los Mossos han detectado un incremento de pistolas en manos de los traficantes que las utilizan para defenderse y evitar el robo de sus plantaciones. Se trata de armas de fogueo que se pueden adquirir de forma legal, pero que son modificadas por especialistas para que puedan disparar balas. Hace unos años, conseguir un arma así en el mercado negro podía costar entre 6.000 y 10.000 euros. Con la explosión del cultivo de marihuana, actualmente es posible comprarlas por entre 600 y 1.000 euros. Cada año se producen en Cataluña 6 homicidios relacionados con el cultivo de la marihuana. Sonia, vamos a empezar con el debate sobre el fin del estado de alarma que copa la mayor parte de las informaciones y de los análisis esta mañana en la prensa nacional. Sí, los diarios catalanes, por ejemplo, hablan del decreto que prepara el Gobierno para limitar la movilidad nocturna cuando no haya toque de queda. Cataluña planea abrir de noche la hostelería a partir del 10 de mayo, titula el periódico de Cataluña. Y vemos muchas críticas en la prensa conservadora al Gobierno. El día después del estado de alarma aleja a Pedro Sánchez de sus socios, titula La Razón. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a quemarle entre las manos su plan de desescalada. Y ojo a lo que dice Isabel Díaz Ayuso, la que puede ser la presidenta de la Comunidad de Madrid ya pasado el 9 de mayo, en una entrevista en El Mundo, porque es que en esa entrevista dice una cosa y la contraria en la misma respuesta. Dice primero, una vez que esto pase, nos van a obligar a tomar 2 caminos, que probablemente sea el de aceptar otra vez un estado de alarma y volver a vendernos con su maquinaria activista que si no coges esto de esta manera es porque eres un peligro y un insensato. Y dice acto seguido, si no hacen nada, yo me voy a ver en la siguiente situación. Los ciudadanos van a poder hacer fiestas y reuniones en casas. Y sobre las vacunas, lleva a La Vanguardia un artículo sobre cuándo se vacunará a los niños. Se preguntan por qué aún no hay vacunas para los menores. Pues porque un niño no es un adulto pequeño, explica un pediatra. No se pueden extrapolar los resultados de los ensayos realizados en adultos a la población infantil. Sobre las reaperturas, en Portugal, Diario de Noticias dice: los portugueses se sienten exhaustos, como si acabasen de correr una maratón para la que llevan entrenando años, con sangre, sudor y lágrimas, pero un maratonista no se deja vencer por los baches, las curvas y las contracurvas de este coronavirus. Solo la esperanza y la capacidad de reinvención, dicen, podrán ayudar a Portugal a salir de su aflicción. Le Monde, en Francia, habla de cómo en todo contrato siempre hay una letra pequeña, ese asterisco al que hay que prestar especial atención. Bueno, pues Macron también ha puesto asteriscos a esta reapertura al condicionar su avance a indicadores sanitarios claros. El presidente francés sí quiere pasar página de la pandemia y centrarse en su campaña para la reelección el próximo año, pero no quiere que las prisas le hagan tropezar por el camino. Malta, ojo a Malta, que está ofreciendo viajes a la isla por 200 euros. Quiere acaparar el turismo alemán.
Allí ya el 23% de la población está vacunada y con esa promesa de la inmunidad colectiva y con unas playas y unos hoteles que pueden competir con los de Grecia, Italia y también con los de España, ojo porque se pueden quedar con buena parte de ese mercado. Y en el New York Times leemos hoy que en los primeros compases de la pandemia muchos aprendimos acerca de el crecimiento exponencial de los contagios, como una pequeña cantidad de infecciones podría rápidamente convertirse en un brote porque se multiplicaban las cadenas de transmisión. Bueno, pues lo opuesto a eso es la desintegración exponencial, cuando los casos empiezan a caer rápidamente, cada vez de una forma más rápida. Y dicen, las cosas van a mejorar rápidamente conforme aumente la tasa de vacunación. ¿Y por qué es importante, a pesar de esto, mantener las precauciones incluso después de que caigan esos casos? Mucho de la pandemia hoy en la prensa y también, Sonia, en los diarios de tirada nacional, como no, de la campaña madrileña a la que le quedan 72 horas de vida. Sí, se habla ya de los pactos postelectorales. Dice Ayuso en El Mundo que gobernar con el apoyo de Vox pues no sería el fin del mundo. Con quien no tengo nada que ver es con el sanchismo, dice. Al final, Vox y el Partido Popular somos partidos distintos, pero nos hemos entendido en cuestiones fundamentales y así seguirá siendo. Con quien no tengo absolutamente nada que ver es con Sánchez y de ahí hacia la izquierda extrema. En El País habla Carlos Cue del nacionalismo madrileño de Ayuso, la presidenta, un auténtico fenómeno inesperado que no se acaba de explicar ni siquiera en el Partido Popular, donde la mayoría de los varones recelan de ella. Ayuso niega el nacionalismo, claro, pero sus respuestas recuerdan mucho a los de los nacionalistas de otras comunidades que siempre dicen que ellos solo quieren lo mejor para los suyos. La Razón entrevista al líder de Vox, a Santiago Abascal, que advierte a Ayuso de que no podrá contar con su apoyo tras las elecciones si decide prorrogar el toque de queda en Madrid. Y sobre las amenazas de la campaña dice lo siguiente: Iglesias tiene la lengua muy larga y la piel muy fina. Lo que ocurre es que hay dos varas de medir, una con la que se mide a la izquierda, que se le permite todo, y otra con la que se nos mide a los demás. ABC habla del futuro postelectoral de Pablo Iglesias. Este periódico lleva toda página en su portada que Iglesias prepara su salida de la política para trabajar con Roures. En su editorial, este periódico habla de sondeos opacos del Partido Socialista, carga contra el sondeo del CIS, dice, sondeos de opinión que está realizando en los últimos días de campaña electoral en Madrid, fuera ya del plazo legal, y son una práctica anómala e inusual que alienta las sospechas del ventajismo en favor del PSOE. Y un minutito más, Bayo, para destacar otras historias que te has encontrado en la prensa internacional. ¿Os gusta la hípica? Bueno, yo no soy especialmente aficionado. Bueno, no sé, me imagino entonces que no sabéis que mañana se disputa el Derby de Kentucky, que es la carrera de caballos más famosa de Estados Unidos. Hay en juego un premio de $3 millones y este año las encuestas dan como el claro favorito a Essential Quality, que es uno de los puras sangres del jeque de Dubái, al que un grupo de estudiantes y de abogados locales le están amargando la fiesta porque le exigen que sea excluido de la carrera si no libera de su cautiverio a su hija, la princesa Latifa, aquella que trató de huir en un bote desde la India. Bueno, puede parecer anecdótico, pero allí el pulso tiene inquietos a cientos de empleados del jeque en Kentucky, donde tiene fincas y establos. Y en Londres, en el aeropuerto de la City, van a empezar a volar aviones, pero no hay controladores en la torre de control. Anda. Están a 100 kilómetros de distancia en un hangar, conectados por un cable de fibra óptica que les lleva hasta un mástil de 50 metros con cámaras. Tienen visión 360 grados, pero nadie en la torre de control. Eso es teletrabajo, sí. Pues es la noticia de este viernes, Antón, la derrota del Barça en su estadio con el Granada, que calienta todavía más la lucha por el título liguero a falta de solo 5 jornadas. Es increíble, parecía que con el triunfo parcial del Barça ayer en la primera parte estaba sentenciado el campeonato para el equipo de Koeman, que se ponía líder, que iba a dejar muy tocado al Atlético de Madrid, que Sevilla y Real Madrid no tenían nada que hacer porque el equipo de Koeman caminaba hacia el doblete, y de pronto el Granada, lo que ha pasado toda la temporada, el equipo trabajando bien, consiguiendo goles importantes, se puso 1-1, luego llegó el 1-2 de Jorge Molina, pone la liga ahora mismo como no se recuerda en los últimos 25-30 años. 3 equipos en lo alto, el Sevilla a 3 puntos, cuarto, agazapado, buscando esa pelea por la liga. Este fin de semana tenemos Real Madrid-Osasuna y Elche Atlético de Madrid el sábado, el domingo Valencia-Barça y el lunes Sevilla Atlético de Madrid. La próxima semana va a ser la superjornada con el partido en el Camp Nou Barça Atlético y el de Valdebeba Real Madrid-Sevilla. Está la liga preciosa y yo no me atrevo a decir quién va a ganar la liga, te lo digo así. Desde luego que no, desde luego que no, yo tampoco. Oye, un penalti injusto perjudicó anoche al Villarreal en las semifinales de la Europa League, eso sí.
Es una pena porque estaba el partido perfecto en la Cerámica. 2-0, jugando bien el equipo de Emery con opción de sentenciar. El Arsenal con uno menos porque echaron a Ceballos y de repente un penalti injusto, porque no es penalti. Lo tenía que haber revisado, tiene razón el presidente Roch, tiene razón también Trigueros, pues complica la eliminatoria. Hay que viajar la semana que viene a Londres para mantener este 2-1 y llegar a la gran final de la Europa League en Dansk. El rival será seguro en la final el United, porque ganó ayer en casa 6-2 a la Roma. Buen partido, como digo, de Trigueros, de Albiol, y pendientes, ¿no?, de que en la vuelta el equipo mantenga, ¿no?, esta buena línea y se meta por primera vez en una final continental el submarino amarillo. Y luego está el partidazo de anoche de básquet, el Real Madrid, que se va a jugar el próximo martes en Estambul su presencia en otra Final Four de la Euroliga. Estaban fuera, 2-0, habían perdido en Turquía los 2 primeros partidos, estaban fuera, iban a perder el tercero, pues bien, remontaron el otro día y ayer lo mismo. Después de estar por debajo, más de 15 puntos abajo en el tercer cuarto, el Madrid consigue remontar, gana el partido y lleva la serie a Turquía. Estuvo anoche en el larguero con Manu Carreño, Yul, y estaban encantados. Es un equipo que no se rinde jamás, que va también líder en la Liga CB, y ojalá que se metan en la Final Four, igual que el Barça, que se va mejor, va ganando 1-2 la serie contra el Zenit. Tienen el cuarto partido en San Petersburgo, así que no descartamos una Final Four en la Euroliga con Madrid y Barça después de lo que ayer se vio en el Wizzing, la gente disfrutando por la radio y por la tele, pero qué bonito es el básquet cuando se pone así de emocionante. Y qué bonito fin de semana de deportes nos espera, escucharlo en Carrusel Deportivo. Claro que sí. Gracias, Antón, buen fin de. Un abrazo, buen fin de, chao. A ver, piensen que se viene un fin de semana con mucha lluvia, así que les vamos a hacer algunas propuestas para estos días, para quedarse en casa o a cubierto. Para empezar, los estrenos. A ver qué hay de nuevo este fin de semana en el cine y en las plataformas. Pepa Blanes. Acción por partida doble en cines y en plataformas. A las salas llega nadie, una película llena de mamporros, sangre y algunas risas, con el actor Bob Odenkirk, al que recordarán de Breaking Bad. Tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. Y en plataformas se estrena Sin remordimientos, película de venganza con exmarines y rusos muy malos, que cuenta con una estrella emergente en Hollywood, el actor afroamericano Michael B. Jordan. Un país grande necesita enemigos grandes. Nuestro mejor enemigo fue la Unión Soviética. Hay más policías, en este caso franceses, pero con problemas de identidad y ideología en Police, y hasta fotógrafos. Johnny Depp protagoniza el biopic de Eugene Smith en El fotógrafo de Minamata. You say all you've been doing is trying. I hit you with I hate you, now I'm crying. I'm trying to save my soul, but it might be too late. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Es viernes y hoy es la ciudad de Granada la que nos acoge en la gira que continuamos haciendo por España, ahora en esta cuarta ola de la pandemia, con el estado de alarma a punto de decaer y con el ritmo de vacunación acelerado. Esto ciertamente dibuja un panorama bien distinto, porque la lucha contra la pandemia tiene ahora otro horizonte en el que se tiene que empezar a vislumbrar la recuperación económica mezclada con un verano que este año podría ser diferente. Y que sea diferente es muy importante para una ciudad como Granada, que tiene el monumento más visitado de España, la Alhambra, y que lleva más de un año prácticamente sin turistas. En este nuevo escenario, el debate sigue centrado en torno a una fecha, el 9 de mayo, día en el que decae el estado de alarma, ante la reticencia de algunas comunidades que temen quedarse sin el paraguas legal necesario para poder seguir manteniendo en vigor ciertas restricciones. El gobierno mantiene la fecha, indiferente de momento a la presión de las comunidades, insistiendo en que estas tienen las herramientas suficientes para modular su lucha contra el virus. Cierto es que este debate se produce en plena campaña electoral, que antes del 9 de mayo llegará el 4 de mayo, y veremos si una vez superados los comicios madrileños hay algún cambio de criterio. Y es que además llegaremos a esa fecha todavía con una incidencia muy elevada y con una importante transmisión del virus. Temen las comunidades tener que acudir a la justicia para validar algunas de sus restricciones, las que afecten a libertades fundamentales, y ya hemos vivido episodios de decisiones judiciales contradictorias. Así que veremos qué pasa. Y por acabar con una buena noticia, ayer de nuevo se volvió a batir un récord de administración de vacunas, casi 500.000 de dosis en un solo día. Àngels Barceló. Mejora el tiempo de cara al fin de semana, aunque no se van las lluvias. Jordi Carbó.
Hoy, por ejemplo, las tormentas afectarán a la mitad norte de la península, también cerca del Mediterráneo, como ayer, algunas con fuerte intensidad y granizo. El fin de semana en general más horas de sol, pero cuidado mañana entre Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Aquí tormentas persistentes e intensas. El domingo es el día que esperamos que haga más sol en el conjunto del país. Este domingo no, pero al siguiente decae el estado de alarma y en previsión varias comunidades han empezado a anunciar planes distintos para cuando eso suceda. Porque esa es la pregunta, ¿qué va a pasar a partir del día 9 de mayo? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hay comunidades que piden prolongar el estado de alarma como Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha o Euskadi. Entramos en un periodo delicado, neurálgico, y creo que, no sé si un mes, 2 meses, hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos primero. Hay comunidades que reformarán su ley para aplicar nuevas restricciones. Per poder tenir eines que si s'han de fer servir es puguin fer servir. Para tener herramientas que se puedan usar si hace falta, decía Pere Aragonés, que prevé para Cataluña una reforma legal que le permita mantener el toque de queda y los confinamientos perimetrales. Andalucía o Murcia piden alternativas con seguridad jurídica. En realidad ya ahora hay variaciones en las restricciones según las comunidades. Pero lo que inquieta a varias autonomías no es que haya un mapa desigual en España de medidas cuando acabe la alarma, porque eso más o menos ya lo hay, sino el riesgo de que los tribunales superiores vayan tumbando unas limitaciones y otras no, y el paraguas legal que tendrían para aplicarlas. El PP insiste en pedirle a Sánchez una alternativa legal. Es un plan B jurídico que lo pide el Consejo de Estado, que lo han hecho otros países y que en apenas 15 días daría un marco legal eficaz y ágil para combatir la pandemia. ¿Por qué no lo ha hecho Pedro Sánchez? Por una sola razón, porque lo he propuesto yo. Pero el gobierno asegura que no hace falta. Tenemos legislación ordinaria, tenemos el auxilio de nuestros tribunales, sin echarnos unos a otros, evidentemente, la carga que cada uno tiene que llevar. En el gobierno descartan que la semana que viene se produzca un caos legal con las medidas. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángels. Cuéntanos. La preocupación que existe en algunas comunidades pues no existe en el gobierno, porque hay un paraguas jurídico muy firme que es la ley de 1986 que faculta a las comunidades autónomas para adoptar medidas especiales si es necesario. Las fuentes gubernamentales insisten en que hay que confiar en lo que decidan los tribunales superiores de cada comunidad porque intentan dar seguridad jurídica a las autonomías. Aseguran además que solo se ha rechazado un 1% de las consultas a estos tribunales durante todo este tiempo. Además, no hay que olvidar, dicen, que el gobierno central y las comunidades autónomas pueden tomar decisiones nuevas en el Consejo Interterritorial y serán de cumplimiento obligado según estableció ya el Tribunal Supremo. El Ejecutivo considera que ya no es necesario mantener el estado de alarma en todo el territorio porque la curva de contagios es diferente, los datos van mejorando y la campaña de vacunación en marcha permite cumplir el objetivo de tener al 70% de la población vacunada a final de verano. En cualquier caso, Ángels, Sánchez siempre ha mantenido que si una comunidad autónoma solicita prorrogar el estado de alarma, el gobierno les dará esa capacidad como establece la ley del año 1981. Elecciones autonómicas en Madrid. Cadena SER. Gobernar con el apoyo de Vox no sería el fin del mundo, dice Isabel Díaz Ayuso esta mañana en la portada del diario El Mundo. La candidata del PP, que pedía prudencia al principio de su campaña, se ve ahora como ganadora. Podría decirse que tiene pocas dudas. Vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a llenar de ilusión Madrid. Estuvo ayer Ayuso en un mitin en Pinto. Que cada uno tiene la familia que considera, que cada uno se relaciona con quien quiere, que si uno no se quiere encontrar con su expareja no lo va a hacer y, por supuesto, si alguien no se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo. Eso es un alivio. Hay algo llamativo en la campaña del PP. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y es que Ayuso llega a estas horas finales de la campaña sin haber contado con el apoyo de ninguno de los presidentes autonómicos de su partido, ni estarán tampoco en el cierre del 2 de mayo. Sí, ni un solo acto con ninguno de los varones del PP. La campaña de la candidata, diseñada por completo en la Puerta del Sol, se ha pegado al guión previsto, una campaña personalista sin el apoyo de otros perfiles del PP, por fuertes que sean. Y hasta tal punto Díaz Ayuso lo ha cumplido que ayer evitó coincidir con el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, a pesar de que este participaba en Madrid, junto a Pablo Casado y Martínez Almeida, en un homenaje a Emilia Pardo Bazán. Ayuso excusaba su asistencia alegando actos electorales ya programados y Núñez Feijóo se pronunciaba así. Doña Emilia ejerció una libertad que nunca debemos de perder. Por eso es tan interesante algunas cosas que ocurren en Madrid. Madrid, que es audaz, jaranero y curioso, lo puede todo. Puede conseguirlo todo o nada. No estoy hablando aquí de lo que ustedes imaginan. Estoy hablando de fútbol.
Madrid puede ser campeón de la Copa Europa o campeón de Liga o nada. Pero así es Madrid. Ayuso solo ha compartido mítines y de manera discreta además con el líder del partido, Pablo Casado. Mariela, gracias. Hasta luego. De fútbol hablamos luego, que estamos en Granada. Bueno, sobre presencias y ausencias, el presidente del gobierno ha ido reduciendo sus apariciones en los mítines del PSOE, cuya campaña han diseñado en la Moncloa. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Empezó muy fuerte, pero el presidente ha dosificado mucho su presencia en esta campaña, a pesar de que tuvo un protagonismo absoluto en la precampaña, buscando incluso el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. Va a participar en el mitin de cierre con Ángel Gabilondo el domingo, pero cuando terminen estos 15 días de campaña oficial, Sánchez solo habrá estado en 3 actos, nada que ver con las catalanas cuando fue ampliando su agenda, estuvo en la apertura y en 5 ocasiones más, y ahora como entonces la campaña de Gabilondo la ha diseñado la Moncloa y llegados a este punto lo que hacen es preservar la figura del presidente intentando contrarrestar la estrategia del Partido Popular de apuntar a Sánchez los resultados del 4 de mayo, así que las expectativas no son buenas, eso admiten fuentes socialistas, pero el equipo del presidente insiste en que lo que pase en Madrid no se puede extrapolar a la escena nacional. Y aún sobre la campaña, una juez de Madrid ha archivado la causa por el cartel racista de Vox que difundía un bulo contra los menores inmigrantes no acompañados. La Fiscalía había denunciado al partido y pedía que se retirase ese anuncio porque consideraba que constituía un delito de odio, pero la magistrada ha decidido el sobreseimiento provisional. Entiende que los mensajes se amparan en la libertad de expresión y que no generan, dice, un riesgo para el colectivo al que señalan. Este es el sonido de la avalancha en Israel, en la que han muerto al menos 44 personas. Se celebraba una fiesta judía ultraortodoxa y al bajar del monte, un grupo resbaló, cayó por unos escalones y eso ha provocado el caos entre la multitud. La fiesta del fuego, que estaba siendo la celebración más concurrida desde que empezó la pandemia en ese país, que encabeza, ya saben, el ritmo de vacunación en el mundo y que precisamente por eso ha ido levantando muchas de las restricciones. Hay decenas de personas en estado crítico. En Europa la novedad está en la desescalada que preparan para el lunes próximo los países vecinos de España, tanto Francia como Portugal. Na abertura das fronteiras terrestres con España, no próximo a reabrir, lo decía aquí el primer ministro, las fronteras con España que llevaban cerradas 3 meses. Y eso se incluye en una desescalada más amplia, Bayo. Portugal pasa este sábado del estado de emergencia al de calamidad y esto significa que se suavizan las medidas y se amplía el horario de comercios y bares en buena parte del país. La hostelería podrá atender a 10 clientes en terraza hasta las 10:30 de la noche. Los gimnasios recuperan las clases en grupo y se podrán celebrar bodas y bautizos con hasta el 50% del aforo habitual. Restricciones que podrían suavizarse aún más a finales de mayo si la situación sanitaria lo permite. No podemos ahora perder aquilo que conquistamos. Por lo que el primer ministro Antonio Costa pide cautela a los ciudadanos para no perder lo conquistado en estos meses. En Francia, Emmanuel Macron también ha anunciado una desescalada por fases, un periodo de transición de aquí al 30 de junio condicionado a la situación sanitaria, que arranca este lunes con la vuelta a clase de los estudiantes de secundaria y bachillerato y el fin de las restricciones a los desplazamientos. A partir del 19 de mayo quedará el toque de queda fijado de las 7 a las 9 de la noche. Se reabrirán museos, cines y teatros tras 6 meses sin ocio. Debemos redescubrir el estilo de vida francés, ha dicho Emmanuel Macron, que eso sí se reserva la posibilidad de frenar la desescalada si la curva no cae en Francia. El mundo ha superado los 150 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins. Es la India el país que más preocupa y ha batido hoy otro récord diario de contagios, 386.000 y casi 3.500 muertos. Italia ha suspendido este jueves todos los vuelos con India después de detectarse casos de esta variante en el país, y en Galicia 5 marineros que procedían de allí han dado positivo. La Xunta está estudiando ahora de qué cepa se trata. Hoy es el día en el que en principio deberíamos salir de dudas sobre lo que pasa con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los casi 2 millones de trabajadores esenciales a los que les pusieron la primera. Sanidad todavía no tiene clara la decisión. Cada país está adoptando una determinación distinta, si poner la segunda dosis de la misma marca, de otra marca, si alargar esta suspensión. Y hoy se va a reunir para abordarlo la Comisión de Salud Pública. Mariela Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Aunque la decisión podría ser que haya que seguir esperando. Sí, puede no haber solución definitiva si el Ministerio y los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas deciden que hay que esperar para ver si el ensayo clínico que se está realizando valida la combinación de vacunas
y la administración de la segunda dosis con Pfizer, como ya están haciendo, por ejemplo, Francia o Alemania. Los resultados no estarán hasta mediados de mayo. La ministra Darias es partidaria de esperar y de actuar conforme a la evidencia científica que salga de este ensayo, aunque eso suponga mantener la incertidumbre para los afectados, 1.700.000 personas. La próxima semana se cumple el plazo para poner la segunda dosis de AstraZeneca, pero la ministra les pide tranquilidad, dice que no hay prisa y que con la primera inyección ya tienen una protección del 76%. Sin embargo, comunidades como la Valenciana, Madrid, Andalucía o Aragón apuestan por la segunda dosis de AstraZeneca, una recomendación, Ángeles, que ya hizo la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento y que secundan la mayoría de expertos y los colegios de médicos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Sanidad notificó ayer un nuevo récord diario de vacunas en España con casi 482.000 dosis suministradas. La incidencia se mantiene en 230 casos por cada 100.000 habitantes. Llevamos una semana sin grandes cambios en este indicador, que está más elevado en el País Vasco, en Melilla y en Madrid. Ha bajado un poco, bajado las hospitalizaciones en general, pero lo que ha subido hasta el 23% es la ocupación de las UCI. Y se acaba abril y se acaba el plazo para que cada país de la Unión envíe a Bruselas sus planes de recuperación para recibir las ayudas del Fondo Europeo. Es ese plan con el diseño de la remodelación de nuestro modelo económico que prevé el Gobierno, con las grandes reformas y los sectores donde prevé invertir el grueso de los 140.000 millones que España espera. De esos, 27.000 ya este mismo año. A partir de ahí, la Comisión tiene 2 meses para dar su visto bueno. Se le va a acumular el trabajo a última hora porque de momento Bruselas solo había recibido ayer los planes de 5 de los 27 socios comunitarios. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La Comisión se tomará su tiempo para el primer examen, pero el problema principal para España no es este, sino saber si los pactos preanunciados para retrasar reformas importantes hasta el año que viene tendrán o no influencia en los parlamentos nacionales de los países más duros de la Unión, donde nos dicen fuentes diplomáticas que esperaban un mayor compromiso de rigor. Y es que Finlandia u Holanda, por citar 2 ejemplos, fijan para mitad y para final de mayo, el 25, las ratificaciones imprescindibles para que la Comisión vaya al mercado a buscar el dinero vía emisión de deuda, por lo que queda claro que el calendario de estas aprobaciones se puede convertir en instrumento de presión europea para forzar más cambios que los que inicialmente pide la Comisión. Sobre la parte económica que nos toca a todos y que nos toca hoy, la factura de la luz para un hogar tipo que tenga la tarifa regulada va a cerrar este viernes entre las más elevadas para un mes de abril de la última década. El precio de los derechos de emisión de CO2 es lo que sube el coste, Eladio Meizoso. El recibo medio en la tarifa regulada llega este mes a 81,5 euros según el modelo de Facua, sin segundas viviendas, por encima de los 80 euros de enero, de los 76 del abril más caro hasta ahora, el de 2015, y de los 55 euros de hace un año. Este mes no ha habido Filomena, pero sí otros factores. Marina Serrano es la presidenta de la patronal eléctrica ELEC. Ha subido el precio del gas y ha subido el precio de los derechos de emisión, que el año pasado estaban en 15 euros, se sitúan en 48 o en 49 euros. Esto afecta muy directamente al precio. El Gobierno confía en que los precios se moderen a medida que se instale más electricidad renovable e influya menos el gas natural, que es la tecnología más cara ahora en el mercado mayorista. Y estamos siguiendo desde ayer el caso de las 2 niñas desaparecidas a las que su padre se llevó en Tenerife y a las que se sigue buscando. En las cámaras de seguridad del puerto se ve cómo el hombre se monta en una lancha con varias bolsas. La policía ha encontrado el barco a la deriva y al lado una sillita de bebé. Antes de desaparecer el martes, él llamó a su exmujer y le dijo que no volvería a ver a sus hijas. Verónica Fumanal, muy buenos días. Buenos días. Mira cómo empieza, mira cómo vais a empezar esta tertulia. Javier Aroca, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien. ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Sastre yo, quieres decir? No, en general, porque acabo de escuchar a Yélamo y Suárez, ya con eso me doy por contento. Vale, pues ya está. Pero esto ha sido en la desconexión, que hay que explicar. Claro, pero es que Granada tiene de todo, no va a tener también desconexión. Que hay que explicar. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. ¿Tu vinculación con Granada? ¿Algún bisabuelo? No, pero hoy tengo a 2 amigas que me han venido a ver. Mi primer viaje sin mis padres por España fue a Granada. 16 años, un tren hotel que ya no existe, Barcelona-Granada. ¿Quieres contar algo más de ese viaje?
el Forrest Gump de la SER, tío, en todas partes. Tío. Es que sí, en todas partes ha estado, en todas partes tiene antecedentes. Es el perejil del hoy por hoy. Es el perejil del hoy por hoy, y esperar además el anglicismo que vaya a utilizar hoy durante la tertulia. No, y algo en alemán. A la caza del anglicismo. Venga, vamos a empezar ya con el análisis, y el análisis lo vamos a empezar con el debate que hay sobre la mesa sobre la prórroga, de momento no contemplada por el Gobierno, del estado de alarma, que ya saben que decae el día 9 de mayo, que es este domingo, no el siguiente. Y por eso quiero saludar a Bingen Zupiria, que es el portavoz del Gobierno vasco. Bingen Zupiria, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel, encantado de saludarte. Nosotros les saludamos desde Granada, imagínense, hemos doblado el mapa prácticamente. Están ustedes insistiendo en la necesidad de la prórroga del estado de alarma. ¿Por qué quieren ampliarlo? ¿Por qué es necesaria esa prórroga? Bueno, me preocupa de este debate, como portavoz del Gobierno vasco, que la ciudadanía piense que estamos enmarañados en un debate jurídico, en un debate político que no tiene que ver con la realidad de la vida, ¿no? Creo que no nos favorece nada a los que estamos en las instituciones y en la política. Este año tan complicado que hemos tenido que vivir todos y que tantos efectos ha tenido en nuestra vida económica y social, ha demostrado que de momento las únicas herramientas de las que disponemos para hacer frente al contagio y a la enfermedad son las medidas que tienen que ver con la precaución que cada uno de nosotros como ciudadanos o ciudadanas podamos adoptar, y una serie de normas generales que nos han ayudado a hacer frente a esta situación, como son la limitación de la movilidad entre comunidades o entre territorios cuando las tasas de incidencia han sido altas, de contagio han sido altas. También la limitación de los horarios nocturnos, porque nos han obligado a cambiar durante algunos meses en nuestros hábitos de vida. Y también las restricciones a los contactos, a nuestra vida social, ¿no? Yo creo que el optimismo del presidente Sánchez nos ha llevado a muchos a pensar que el día 9 superamos esta situación de contagio y de enfermedad, y el día 10 comienza la normalidad. Podemos desplazarnos de una comunidad a otra sin ninguna limitación. Podemos ir a otra comunidad a visitar a nuestros familiares o a nuestros amigos. Podemos volver a salir de noche y podemos volver a juntarnos con nuestras amistades donde queramos y cuando queramos. No podemos dar esa sensación. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué condiciones vamos a tener que vivir a partir del 9 de mayo. En una situación sanitaria, además, que no es la mejor. Con tasas de contagio en torno a 250 casos por 100.000 como media en el Estado español, y con comunidades como la nuestra donde las tasas son superiores. Esto exige una claridad y una adopción de medidas para que podamos abordar este paso a la normalidad y al optimismo con prudencia y de forma progresiva. ¿Piensa que si no estuviéramos en medio de una campaña electoral como la madrileña, el debate estaría en otro punto? ¿El debate sobre el estado de alarma estaría en otro punto? Yo creo que lo que nos debe apretar a todos es condicionar todas las decisiones que adoptemos a la situación sanitaria que estemos viviendo en cada momento. Al margen de las elecciones, de que tengan que ver o no las elecciones del próximo martes en Madrid en el resto del Estado, lo cierto es que nos enfrentamos a unos meses de verano en los que todos queremos recuperar cierta normalidad, pero en los que vamos a tener que seguir conviviendo con esta enfermedad. Vamos a tener que seguir conviviendo con contagios, con ingresos en hospitales, con ingresos en UCIs, con fallecimientos. Y esto exige que junto a ese optimismo que es necesario y es conveniente, también seamos muy conscientes de cuál es la realidad en la que estamos viviendo, la realidad epidemiológica y sanitaria, y seamos cuidadosos con esa situación. ¿Descarta el Gobierno vasco regular con decreto, a través de un decreto, como ha hecho Cataluña? Porque en su momento el Lehendakari habló de regular a través de un decreto. ¿Están pensando en eso? Mire, el Lehendakari creo que ha sido insistente desde la primavera del año pasado, y lo volvió a hacer en el verano del año pasado, y lo volvió a hacer en octubre del año pasado cuando solicitó el estado de alarma. Ha sido insistente reclamando herramientas legislativas que garantizaran una cobertura a todas las administraciones públicas para adoptar las medidas que haya que adoptar.
Entonces, en este caso también sigue siendo necesaria una claridad mayor desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista legal. Ayer mismo el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decía en su toma de posesión que hace falta una mayor claridad jurídica y legal. Los tribunales de justicia del País Vasco han condicionado muchas de las decisiones que las administraciones vascas considerábamos que debíamos adoptar, incluso algunas supuestamente amparadas por el estado de alarma. Por lo tanto, hay una situación en la que haría falta una claridad mayor para adoptar decisiones con mayor seguridad jurídica. Esta discrepancia, esta diferencia de criterio con el Gobierno sobre el tema del estado de alarma, ¿podría tener consecuencias políticas? No sé, estoy pensando en el apoyo del PNV al Gobierno en el Congreso. Yo creo, Ángels, que esto no va de política. Esto va de las decisiones que hay que adoptar para hacer frente a esta situación sanitaria. Yo creo que es una excelente noticia pensar y saber que a finales del verano, a primeros del otoño, un porcentaje altísimo de la sociedad española y también de la vasca va a estar vacunada. La realidad hoy es que el porcentaje de población vacunada que ha recibido alguna dosis de media es del 25%. Queda un 75% para vacunarse y, por lo tanto, nos quedan por delante unos meses en los que todos aspiramos a vivir con algo más de alegría que estos últimos meses, pero nos quedamos a tener que seguir cuidando de nuestra salud y tomando muchas precauciones. Y el poder contar con herramientas jurídicas para todo el ámbito del Estado español, para todas las autoridades autonómicas, para adoptarlas y ponerlas en práctica cuando haga falta, no de forma indiscriminada, creo que es algo que nos ayudaría a superar esta situación sanitaria. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Ahora enseguida vamos con el análisis sobre el punto en el que se encuentra el debate sobre la necesidad de prorrogar o no el estado de alarma. Con el debate sobre la necesidad o no de la prórroga del estado de alarma, prórroga que reclaman algunas comunidades autónomas, prórroga a la que se resiste el Gobierno. Acabamos de hablar con el portavoz del Gobierno vasco, con Bingen Zupiria, es el Lehendakari, es el Gobierno vasco, una de las comunidades que más ha pedido, que insiste en la petición de esta prórroga, como podíamos escuchar ahora. Y decía ahora Bingen Zupiria, esto no va de política, pero al final sí que da la sensación de que esto va de política, entre otras cosas porque ya hemos visto cómo para la prórroga del estado de alarma se necesitan los votos de la oposición no está dispuesta, pero a la vez hay comunidades autónomas presididas por partido de esta oposición que piden la prórroga del estado de alarma. Sí va de política. Claro que va de política, va de campaña y va de debates recurrentes que no se solventan. Este mismo debate lo tuvimos a final de verano del año pasado. Sí. Y el Gobierno ofreció lo mismo que está ofreciendo ahora, que es un estado de alarma a la carta, que eso es lo que hemos escuchado la información de Inma Carretero. Si algún presidente autonómico o presidenta autonómica lo quiere, la mayoría parlamentaria del Congreso le va a respaldar y será el presidente o presidenta autonómico quien vaya al Congreso a solicitarlo. Claro, a través de esta fórmula territorializada del estado de alarma, el Gobierno consigue varias cosas. Uno, no tomar una decisión que es dolorosa en cualquier caso, es decir, porque en estos momentos no tenemos una oposición responsable que se ha puesto al servicio del Gobierno a decir, oye, lo que necesites, en materia sanitaria, lo que necesites. No, es más, hemos visto cómo hay una campaña madrileña hecha a la contra de lo que dice el Gobierno, que el Gobierno dice abrir, la perimetración era importante, que el Gobierno decía cerrar, no se están imponiendo un estado de alarma. Entonces es muy complicado gestionar una pandemia con la política siempre detrás de la oreja, ¿no? Por lo tanto, la solución del Gobierno: evita tomar el liderazgo para que no se sitúe a la contra la oposición, y dos, le dice a los presidentes y presidentas autonómicos: ¿queréis el mando único? ¿Queréis perimetrar, tener restricciones? Nosotros os vamos a apoyar. Obviamente, este debate en agosto del 2020 no se solventó bien porque no hubo ningún presidente ni presidenta autonómico que quisiera dar el paso de ser el primero de ir al Congreso de los Diputados a pedirlo, y volvemos a tener el mismo debate que ya tuvimos hace 6 meses, ahora otra vez en mayo del 2021. Aroca. Bueno, esto va de disenso.
yo estoy de acuerdo con el portavoz del gobierno vasco, que además me parece que ha hablado con una sensatez que debería de contagiarse al resto de representantes políticos, porque no solamente le he escuchado cosas sensatas y ninguna descabellada. Pero esto va de disenso, es decir, va de confrontación. Lo normal es que en una situación como esta se plantease escenarios de consenso, de acuerdo político, para hacer lo que acaba de decir Fumanal o para hacer cualquier otra cosa que convenga a los intereses colectivos del Estado. Pero no, va de enfrentamiento político. O sea, haga lo que haga, el gobierno central va a encontrar siempre alguien que monte su oposición política en torno a una posición concreta. Y no hablo solo de Madrid, hablo en general, aunque Madrid es el modelo de oposición al gobierno central. Y esto va de turismo. Eso, si es que la medida de todas las cosas desde que empezamos esta pandemia ha sido el turismo. O sea, nunca he visto, y mira que he tenido ocasión de escuchar mucho sobre turismo. Bueno, por esta parte de mi vida es donde más he oído hablar de turismo, todo de turismo. Incluso cuando se presenta los últimos datos sobre el paro, el escenario, se trata de salvar siempre algo. Hemos salvado la Semana Santa. La siguiente etapa, siempre es la siguiente etapa. Y ahora salvamos ni más ni menos que jugando con el estado, el fin o la prórroga de estado de alarma, jugamos con la campaña del verano. Porque hay que salvar el verano como sea. Hay que salvar el verano como sea o hay que salvar a la ciudadanía. Porque levantar el estado de alarma, entre otras cosas, significa una movilidad prácticamente absoluta dentro de la península y de las islas y la posibilidad de que venga gente de fuera. Es decir, si hay algo que precisamente preocupa a la mayoría de la ciencia y de los científicos con respecto a la pandemia, es la movilidad del virus. Y desde luego, ante la desaparición de cualquier tipo de barrera a la movilidad, el virus está esperándonos ahí con las cartucheras puestas. Y es que tenemos este debate, lo recordaba Miguel Zupiria, lo recordaba el portavoz, tenemos este debate con un nivel de transmisión altísimo y con una incidencia muy muy alta. Hemos visto cómo países de nuestro entorno con una incidencia infinitamente inferior a esta han tomado medidas muy muy restrictivas, y aquí estamos con el debate sobre la necesidad del estado de alarma con una incidencia y con una transmisión todavía altísima. Dos previas. Lo primero es que fue un acierto, como se está viendo, restringir la movilidad en Semana Santa, a diferencia de lo que se hizo en Navidad. Hoy la cuarta ola de la que se hablaba no está siendo en los términos en los que se planteaba, en gran medida porque hubo esas restricciones de movilidad en Semana Santa. Pero hoy también podemos plantear la posibilidad de desescalar de algún modo. Es un debate que está abierto también en los países de nuestro entorno, porque más de un 20% de la población española está parcialmente inmunizada. En días como ayer se vacunó a un 1% de la población y la semana que viene se conseguirá el hito marcado por el Gobierno que 5 millones de personas estén inmunizadas de forma completa. Y eso, obviamente, esos porcentajes deben tener también un impacto a la hora de regular esas restricciones. Dicho eso, aquí hay dos debates. Uno, restricciones sí o no, y otro, ¿qué marco le damos a esa posibilidad de restricciones? En el debate de restricciones sí o no, hay personas, y a lo mejor puede sonar en determinadas zonas de España un poco marciano, ¿no? Pero hay personas que son negacionistas y que plantean el dejar hacer, como plantea, por ejemplo, Vox, de forma desacomplejada, como plantean en algún caso en la Comunidad de Madrid el Partido Popular. Y luego hay un debate que es etéreo para muchos, pero que es fundamental, que es qué marco jurídico le damos a eso. Yo soy partidario de que sea en la excepción del estado de alarma donde se limiten derechos y libertades. Estos últimos meses hemos visto cómo, con el pretexto del miedo y de las amenazas, en verano del año pasado, recuerdo justo después, cuando decayó el estado de alarma, que un consejero autonómico catalán decidió perimetrar una ciudad. ¿Por qué? Porque consideraba él que debía hacerlo. A mí eso me asusta. A mí me asusta que la arbitrariedad del poder de un consejero autonómico de cualquier comunidad pueda decidir en restringir un derecho o una libertad. O hemos visto, por cierto, el exceso que se intentó cometer en Cataluña, suspendiendo unas elecciones con el pretexto de la situación de
amenaza. Y yo lo que quiero es que no haya atajos. Para eso el estado de alarma, que es un mecanismo excepcional, creo que es la mejor vía, pero para eso también el estado de alarma, que es un mecanismo donde se puede rendir cuentas en el Parlamento, el Gobierno debería corresponder, cosa que no ha hecho en este segundo periodo del estado de alarma, rindiendo cuentas en el Parlamento de forma permanente del estado de restricción de derechos y libertades. Que eso se desenvuelve prácticamente en dos planos paralelos, ¿no? La responsabilidad del gobierno con la irresponsabilidad de la oposición. Es decir, el gobierno tiene que ser responsable garantizándonos jurídicamente, democráticamente y constitucionalmente que nuestras libertades no están en peligro, pero a la hora de hacer una oposición hay que tener también la responsabilidad de plantear cosas que no sean incompatibles con la salud colectiva de todos los ciudadanos del Estado y con nuestra propia, también, por qué no decirlo, salud económica. Pero no está ocurriendo. Por tanto, no soy optimista en relación a las nuevas medidas que pueda tomar el gobierno, porque como suelo decir en esta tertulia, tire por donde tire, te encuentra con Ramírez. Es decir, que da igual lo que hagas porque te va a encontrar la oposición, ya te digo, de quien sea, ¿no? Y por los motivos que sea. Ahora bien, y volviendo con el tema del turismo, bueno, pues ya las noticias que se escuchan es que vienen antiguamente, que vienen los ingleses, que vienen los alemanes, que vienen los rusos, que vienen, bueno, vamos a ver, ¿y en qué condiciones van a venir toda esta gente? ¿De verdad que tenemos tranquilidad en razón de salvar una industria que sin duda es muy importante en nuestro Producto Interior Bruto y en nuestra también salud económica? ¿De verdad que tenemos todas las garantías de que esto vaya a suceder en condiciones aceptables? Es decir, Europa, aparte del pasaporte y estas cosas que está estudiando, ¿tiene maduro suficientemente la evolución de Schengen para que haya un control de movilidad de los europeos? ¿O van a venir alemanes como locos a las Baleares, por ejemplo, que parece que es lo que quiere alguno? ¿O van a venir ingleses como locos aquí a las costas de Andalucía? Es que eso hay que plantearlo con mucha seriedad. El peligro no solamente está en la India, ¿eh? Ahora nos creemos que el peligro está lejos, que está en la India. No. El peligro puede estar en Londres o puede estar perfectamente en Milán o puede estar en cualquier otro sitio. Por tanto, mucha sensatez y consenso político, por favor. Si los debates los dejáramos de plantear en términos de todo o nada, seguramente encontraríamos una vía de acuerdo. Es decir, ¿está la situación pandémica en España preparada para que el 10 de mayo salgamos todos, hagamos vida normal, se abran las discotecas, se recupere toda la movilidad? No. ¿Estamos en la situación de hace un año? Pues mire, tampoco. El consejero decía, tenemos a un 25% de la población vacunada. Hombre, habrá que decir que ese 25% era justo el que tenía mayores tasas de mortalidad, el que tenía mayor peligrosidad, el que aparte estaba en las residencias. A todos nuestros mayores que han sobrevivido a esto, afortunadamente, ya los tenemos vacunados. Por lo tanto, yo creo que la situación también es diferente. Y tener cerrada, perimetrada toda la sociedad durante muchísimo tiempo, bueno, Errejón hablaba de la salud mental. Estamos todos muy tocados. Sí, pero la horda dorada, que es como se define despectivamente al turismo de masa, no es una horda de más de 80 años. No, pero... Es decir, la gente que tiene 80 años está normalmente, o debería estar bien en sus casas, bien asistido. Ese no es el problema. No, digo porque es el objetivo de los primeros, ese 25% de gente que ya están vacunados. Lo que yo quiero abordar es que si en lugar de abordar este debate sobre estado de alarma sí, estado de alarma no, y habláramos, y en este país se pudieran abordar los debates con cierta profundidad, estarían ahora mismo todos acordando un plan que yo no sé si sería como el de desescalada el año pasado o no, es decir, yo no tengo ni idea porque no soy experta en la, sanitaria ni en la materia, pero sí hablando de cómo se puede ir desescalando poco a poco, cómo se puede ampliar el marco de libertades, porque tampoco la sociedad puede vivir bajo esta presión durante mucho más tiempo, pero no solo a nivel económico, que yo creo que la salud siempre tiene que ir primero, a nivel de salud. Hay muchas personas que están en procesos de depresión muy grandes, hay temas que no se hablan en los medios de comunicación, como el suicidio, que ha aumentado de una forma exponencial también entre personas jovencísimas, y el desarrollo educativo de los chavales, cognitivo de los adolescentes, de la maduración en los adultos, todo esto está cambiando
con una perspectiva que no tenemos ni idea todavía. Entonces, abordemos el sí o no de otra manera mucho más real y mucho más Lo que pasa es que nada de esto está en el debate. No. Decía, comunismo, libertad. Decía el portavoz del gobierno vasco, no, esto no va de política. Bueno, esto no debería ir de política, que ese es el problema. No, muy breve, Ángels, porque se ha dicho lo fundamental, ¿no? Y Verónica apuntaba parte del elefante de la habitación. No se aborda en las condiciones que debería abordarse el debate del estado de alarma, porque el marco de comunismo-libertad no es que se haya implantado en la campaña electoral de Madrid, sino que desde el mes de marzo a abril, cuando la Comunidad de Madrid empezó a plantear una batalla acusando de dictadura al gobierno de España, o incluso en el caso de algunas fuerzas políticas de gobierno criminal o de intentar dar un golpe de Estado, eso en el imaginario colectivo de una parte de la población se ha asumido y el gobierno no ha querido romperlo, porque yo tampoco disculpo al gobierno por tener delante, digamos, a una oposición muy desleal. El debate comunismo-libertad es falaz. Y luego, en los últimos meses hemos visto, también en línea con algo que se ha comentado, ¿no? De probablemente se pueda plantear terceras vías, y no lo voy a traducir al inglés, ¿no? Third way. Pero en los últimos meses se han hecho experimentos, ¿no? Para que nuestra vida post muchas restricciones poco a poco vaya evolucionando. Yo recuerdo el concierto que se hizo hace unas semanas en Cataluña de Love of Lesbian, que además los resultados se han dado hace unos días, un concierto donde había unas 5.000 personas con una serie de parámetros, test, mascarillas. Y esos experimentos, el sentido que tienen es que se traduzcan en políticas públicas. Cuando se habla de desescalar, hoy estaba escuchando esta emisora a las 7:30 de la mañana y escuchaba que se van a permitir de nuevo grandes eventos en Madrid, ¿no? Y los toros y no sé qué. Y a mí me llama la atención que se plantee en términos de todo o nada, es decir, que no se esté planteando, pues oye, vamos a abrir espectáculos públicos con estas condiciones, vamos a garantizar la movilidad como está planteando Canarias o Baleares con una serie de pruebas que lo faciliten, vamos a impulsar, cosa que no está hecha todavía desde la administración, que todo el mundo tenga mejor acceso a esos test. Eso no está en el debate, ¿no? Vamos con algo que lo está marcando todo. De hecho, marca el debate de la recuperación económica y marca también el debate que teníamos antes de esta pausa, que es el debate sobre la prórroga o no del estado de alarma, y lo que nos marca todo es la campaña de Madrid. Hoy es viernes, Sastre. Qué diferente este viernes al viernes pasado, voy a decirte. ¿Qué pasó el viernes pasado? Qué gusto estar hoy en Granada. Ojalá hubiera estado el viernes pasado en Granada. Venga, vamos a situar todos los viernes, situamos la situación política un poco en perspectiva, vamos a situar esta campaña. Hace una semana empezó todo. Empezó todo, no. Pensábamos que iba a cambiar algo. Y a lo mejor no. Vale. Empezaré explicando algo. Horas antes de que se iniciase ese debate, el debate de la SER, que es una entidad así, el debate de la SER, cuando habíamos pensado unos bloques y creíamos que el mundo era otro, yo le dije a Ángels, ¿cómo vas a preguntar por los impuestos para que nos digan algo los candidatos? Luego todo se rompió, aunque han dicho las encuestas que no se rompió tanto como se pensaba. Se rompió el discurso, no está claro que las tendencias. Y así se iba alargando la campaña. Este debilitamiento y esta banalización de las amenazas, yo la conozco. De fondo han estado las amenazas, si publicarlas o no, si traerlas o no traerlas al debate. Si nos llevan atacando 7 años, si nos montaron las cloacas y si ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, al odio y a la amenaza fascista, es precisamente por las cosas que proponemos. Las amenazas y el debate pusieron la campaña en otro punto, pero Díaz Ayuso, cuya estrategia consistía en sobrevolar esta campaña, ha ido rascando frases de aquí y de allá para devolver el eje donde ella lo quería, aunque fuera a costa de los ex o a costa de las latas. Que a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Si no son capaces... Esto había empezado con las banderas, con las terrazas, y ahí es donde lo quiere Ayuso, en el símbolo, que es donde más cosas comparte con Vox. La bandera, la Plaza de Colón, los toros, España en el corazón, libertad. Porque llevo mi vida a mi manera, y porque aunque madrugue y aunque pelee y aunque sufra, por las tardes compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero
Y si voy a misa o voy a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Ahora que Biden cambia el modelo, Ayuso celebra sobre frases al estilo Trump. Tanto se eleva que, de acuerdo con los sondeos, va a doblar los escaños que tiene ahora mismo el PP en la Asamblea. En su partido se han puesto como meta incluso sumar más diputados que la izquierda de Madrid Junta. De ahí que haya vuelto la libertad y los toros. ¿Cómo preguntarás por los impuestos?, le dije. No dio tiempo en aquel debate, ni apenas en esta campaña. De esa pregunta hace una semana y un día, cuando el jueves preparábamos con Sastre el debate, vivimos ese debate, Nacho, y pensábamos que era un punto de inflexión, de hecho lo vivimos así, pero el debate vuelve a estar situado, o la campaña vuelve a estar situada en el punto en el que la quería Díaz Ayuso. Y creo que el otro día Mónica García en estos micrófonos dio en la clave, ¿no? En la medida, decía ella, en la que se habla de conceptos más abstractos, la separación con nuestro electorado y con la ciudadanía es más alta, ¿no? Justamente por ese análisis, probablemente Más Madrid ha sido el partido que no ha sucumbido a hablar de lo etéreo, sino que ha estado hablando de lo concreto. Y al hilo de la pregunta de Sastre respecto a la fiscalidad, que creo que es la pregunta central y el debate central que debería estar articulando nuestra conversación pública, a mí sí que me gustaría repasar rápidamente... Ponte bien el micro, Nacho, te lo digo así directamente. Así, perfecto, ya está. Bien. No voy a hacer la broma que iba a hacer. A ver, desconfiad siempre de quien quiera bajar siempre y en cualquier circunstancia los impuestos. O de quien en plena crisis no quiere dedicar ni un minuto a hablar de igualdad de oportunidades. Ayer Isabel Díaz Ayuso por la noche planteaba un juego en su Twitter. Decía, ¿quieres saber cuánto te ahorras en impuestos por no pagarlos en una región gestionada por el Partido Socialista? Y entrabas en una web y podías jugar. Yo he hecho el juego inverso, que es cuánto se ahorra Madrid por no tener la fiscalidad que debería tener. Extremadura invierte 246 euros anuales por habitante en atención primaria, Madrid 140. País Vasco invierte 368 euros por persona dependiente, Madrid 179. La Comunidad Valenciana invierte 1.011 euros anuales en educación por habitante frente a los 729 de la Comunidad de Madrid. ESADE, que es una escuela de negocios de los jesuitas, no del Partido Comunista, nos decía esta semana también lo siguiente. Madrid solo es superada por Turquía como la región que más segrega, que más separa a los niños por clase. Los pobres estudian con los pobres, los ricos con los más ricos. Unos niños ricos, por cierto, que en la Comunidad de Madrid no van a pagar impuestos cuando hereden las herencias de sus padres y no van a redistribuirlo con los más pobres. Y entonces es aquí cuando Cáritas, no el Partido Comunista, la Iglesia Católica, un respeto por favor, concluye que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en Madrid es la más alta de España. Eso, por cierto, coincide con otro dato no menos importante que nos compartía Pablo Elorduy esta semana, que si miramos en Madrid donde se consumen más antidepresivos, no es precisamente en el barrio de Salamanca. Todo eso en una comunidad que se ahorra 4.000 millones de euros cada año por tener la fiscalidad que tiene, y todo ello para concluir que sin igualdad de oportunidades no hay libertad. Aroca. Sí, pero me temo que la gente que vota en Madrid no llega a esa profundidad de análisis. Sí, pero a mí me parece importante machacarlo, ¿eh? No, sí, machacarlo. Yo lo voy a machacar de otra manera. Primero, negando que Madrid tenga tanto margen fiscal. Es que, tal como nos presentan las noticias sobre la fiscalidad en Madrid, pareciera que en Madrid hay un sistema fiscal distinto al resto de España, y no. Hay, igual que en todas partes, impuestos propios, impuestos cedidos, impuestos compartidos. Por tanto, el margen de Madrid no es tan grande, y es falaz que la riqueza o la pobreza de Madrid dependa de su sistema tributario. Dependen sus privilegios, pero su riqueza no. La riqueza de Madrid tiene el origen en su centralidad y en su capitalidad, en que todas las grandes empresas tengan la sede central allí, en que todos los ministerios estén allí, que el poder esté allí, incluso el poder futbolístico, del que luego hablaremos, también está allí. Está, por ejemplo, el poder de iniciativa de crear la Superliga de los ricos, por ejemplo, ¿no? En ese capitalismo rancio de palco de fútbol está la centralidad de transporte, como también saben muy bien en Granada, ¿no? Que todo tiene que pasar por Madrid. Es decir, la riqueza de Madrid es otra cosa, no tiene nada que ver con la tributación. Y luego hay otros aspectos que convendría tener en cuenta. Los privilegios. Los privilegios es otra cosa. Voy a contar, y con esto termino porque la gente necesita herramientas, ¿no?
En Andalucía se le dio la medalla de oro de Andalucía por un gobierno socialista, por cierto, a la duquesa de Alba, porque era muy andaluza y muy sevillana, y por tanto el gobierno le dio la medalla de oro de Andalucía. Claro, ¿qué ocurrió? Que esta señora se murió como nos morimos todos, y resulta que cuando se murió los impuestos los pagaba en Madrid, con lo cual nos quedamos con 2 palmos de narices, porque le habíamos dado la medalla de oro de nuestra comunidad, de nuestro país, se la habíamos dado a una señora que vivía en Madrid, fiscalmente hablando, tributaba fuera. y que tributaba fuera. De manera que todos los impuestos que deberían de haber venido a Andalucía en razón de esta noble señora que tantos méritos merecía por parte del gobierno socialista, entonces, pues resulta que se pagaron en Madrid. Ahí vienen los privilegios de Madrid. Y luego son los mismos que hablan de igualdad y que España tiene que ser igual y que la igualdad tiene que priorizar y que hay determinadas comunidades autónomas que siempre están a la competición de que son mejores o peores, ¿no? Y en esta campaña electoral hemos visto como sí que es cierto que los nacionalismos cada vez autonómicos y regionalistas cada vez funcionan mejor electoralmente, y el 4 de mayo creo que lo vamos a ver así. Hay algunos que hablan del proceso invisible de Madrid, ¿no? Y lo comparan un poco con lo que está pasando o con lo que... El proceso como procés. Como procés, lo comparan con lo que pasa en Cataluña, de una forma de entender diferente la vida, a la madrileña, de una forma de entender la justicia social basada en los impuestos a la baja. De hecho, cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por qué solo han aprobado una ley, insisto, una ley. En toda la legislatura no han aprobado presupuestos, solo aprobaron una ley del suelo. Dice que llevó una ley de impositiva y que no se la aprobaron, ¿no? Que su bajada de impuestos no se lo aprobaron. Bueno, acaba la campaña y yo creo que al menos es una buena noticia que acabe. Ya veremos cómo acaba, pero al menos acaba. Y eso quiere decir que se acaba el socialismo de libertad, que se acaba el pasarlo todo por el tamiz madrileño y que el Congreso de los Diputados esté parado, que no podamos estar hablando del estado de alarma, que no se hable de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue todavía en ese stand-by, y que empiecen a hablar los políticos de las cosas que realmente nos interesan, que son cómo va la vacunación, porque lo de Estados Unidos... El milagro económico de Estados Unidos está muy vinculado a la vacunación. Y 2, ¿cómo vamos a hacer para que las personas que en esta crisis se ha ahondado la crisis que ya venía del 2008, y por ejemplo quiero mencionar a los jóvenes, donde las tasas de paro son trágicas, donde las expectativas de vida son trágicas, yo quiero que empecemos a hablar de esto ya. No, yo creo que, hombre, es pedagógico, si se quiere, comparar el nacionalismo madrileño, pongamos, que con el nacionalismo catalán. Pongamos, podría ser otro, pero bueno, es pedagógico plantearlo, pero hay que plantearlo completamente, no lo digo por ti. Quiero decir, la oposición de los poderes del Estado, los visibles y los profundos al nacionalismo catalán, no tiene nada que ver con la oposición que hay al nacionalismo madrileño. Por ejemplo, si alguna de las medidas que ha tomado la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid la hubiera tomado el presidente de la Generalitat de Cataluña, o sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran mandado piolines allí también? Es que ha habido medidas que son contraconstitucionales dentro de Madrid. Bueno, el secesionismo siempre es algo propio de ricos, ¿no? Y cuando probablemente unas élites de Madrid critican a las élites catalanas, las critican porque no quieren compartir su poder, no por un tema cultural o identitario. Sí que es verdad, Javier, que yo creo que has dado en el clavo de algo que es importante y que hemos comentado en estas últimas semanas también con Verónica en las tertulias, que es por qué Madrid se puede permitir tener la política fiscal que tiene. Y efectivamente es porque hay un Estado que está al servicio de Madrid. Hay 300.000 funcionarios del Estado que viven en Madrid, y por cada 100 empleados públicos se generan 55 puestos de trabajo en el sector privado de forma directa, 36 de forma indirecta. Alemania, 2 de las 50 principales empresas están en Berlín. España, 29 de las 50. El éxito liberal de Ayuso es gracias al papel de las instituciones del Estado. Cuando tú y todos los que estamos aquí pagamos la luz, el gas, la electricidad, incluso los aparcamientos, pagamos impuestos en Madrid. No los pagamos en Granada, o no los pagamos en Sevilla, o no los pagamos en Cádiz. Saludamos hasta ahora a Luis Salvador, alcalde de Granada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles. Alcalde, ¿hay una manera de vivir a la granadina?
Bueno, yo creo que sí. O sea, los granadinos somos gente abierta, gente que aparte estamos contentos de que Granada esté llena de personas que vengan a visitarnos. Somos también un poquito joíos, que diría mi abuela, ¿no? Pero somos gente trabajadora y gente que queremos que nuestra ciudad salga adelante. Granada es un encanto y si la gente de Granada no lo fuera, pues no querría venir tanta gente, ¿no? ¿Y usted cree que los granadinos se sienten libres? ¿Ellos creen que son libres? Bueno, yo creo que el concepto de libertad es más individual que del territorio donde tú estés, ¿no? Yo creo que Granada tiene muchos motivos para que un granadino se sienta orgulloso. O sea, es una ciudad patrimonial, histórica, que ha determinado la España que hoy conocemos, que ha sido el lugar de creación y de avance de muchos de los logros que hoy la sociedad moderna tiene y que incluso hasta el propio descubrimiento de América partió de las capitulaciones de Santa Fe. Por tanto, hay muchísimos motivos para sentirse orgulloso de ser granadinos y yo creo que si tú te sientes orgulloso de dónde vives, pues seguramente te sentirás libre, ¿no? ¿Cree que se sienten más o menos libres? Luego lo preguntaré a ellos, pero ¿se sienten más o menos libres que los madrileños? Bueno, yo creo que Madrid también es otra ciudad totalmente abierta y donde se dice que en Madrid hay mucho más de todo que de madrileños, ¿no? Y donde nadie se siente tampoco extraño. En eso yo creo que Granada y Madrid son similares. Son ciudades en donde quien vaya se siente integrado rápidamente. Usted gobierna con el Partido Popular, pero su partido, Ciudadanos, solo tiene 4 concejales. ¿Cuánto temió, por supuesto, durante los episodios de las mociones de censura? Bueno, sinceramente en política no puedes estar temiendo en ningún momento qué es lo que pueda pasar más allá del día a día. Lo que tienes que intentar es hacer las cosas bien y sí tenía claro una cosa desde el principio, que lo que tenía que haber es un proyecto de ciudad que a pesar del COVID no ha variado, es un proyecto de ciudad que se está avanzando y sacando adelante y que tiene que ser un proyecto trascendente y que sea un proyecto que no piense en el corto plazo, sino en el corto, el medio y el largo plazo. En este momento la capitalidad cultural, Granada 2031, es un horizonte muy importante para todo nuestro patrimonio histórico, artístico, nuestra cultura, todo lo que representa la Granada tradicional, pero también tenemos que avanzar hacia Granada Human Tech, todo lo que tiene que ver con Granada Ciudad de la Ciencia, de la Innovación y la Tecnología. Ayer mismo con el consejero de Innovación cerrábamos que en Granada va a albergar también una gran aceleradora de empresas, como en este momento tiene en Sevilla, tiene en Málaga. Estamos avanzando proyectos importantes para la implantación de Google, de Indra en Granada también, con proyectos de inteligencia artificial. En Rovi se fabrica el 12% de la heparina mundial, con la segunda planta van a llegar al 25%, ahora mismo van a producir 100 millones de la vacuna Moderna. Albergamos también las expectativas de que el acelerador de partículas venga a Granada, por tanto tenemos ahí también un polo de desarrollo muy muy importante que también vamos a saber aprovechar. Estamos poniendo en marcha el Anillo Verde, un proyecto para plantar más de 200.000 árboles en los próximos años, pero totalmente estructurado y aparte con parques periurbanos, con disfrute del ciudadano y para una mejora medioambiental potente y sobre todo una ciudad inclusiva, accesible, humana, ¿no? Pero no me ha contestado, ¿eh? Yo le preguntaba si temía que el tsunami de las mociones de censura acabara impactando en esta ciudad. No, por una sencilla razón y algo que a la gente le da o no le da importancia. En primer lugar, se aprobó recientemente el pacto antitransfugismo, lo cual evita que se puedan utilizar tránsfugas. Y alguien puede decir, bueno, pero en Murcia hubo algún... a preguntar yo ahora. Alguien puede decir, en Murcia hubo algún tránsfuga. Bueno, hubo algún tránsfuga de un partido, pero el Gobierno de España, que ha asumido a través del Ministerio de Administraciones Públicas el pacto antitransfugismo y lo ha avalado, el pacto se aprobó también en la Junta de Gobierno y de Portavoces de la FENI en una declaración institucional para todo el municipalismo español y el pacto antitransfugismo incluso esta misma semana, se ha aprobado en el Parlamento andaluz incluir la adenda tercera de ese pacto antitransfugismo, lo cual ha motivado, por ejemplo, pues que Teresa Rodríguez y su grupo no se han considerado grupo y por tanto, y eso ha sido por petición de distintos partidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este momento no va a haber ninguna moción natural en Granada y no puede haber ninguna moción antinatura producto de lo que estoy contando. ¿Qué opina de este tipo de comportamientos que además en el caso de Murcia han protagonizado compañeros de partido? Bueno, en primer lugar, la política es buena o mala y la hacen las personas, somos los que la hacemos buena o mala. Y personas buenas y malas hay en todos los sitios, eso lo tengo clarísimo. A partir de ahí hay comportamientos que no son éticos y que no son... Cuando se inicia un proyecto y un proyecto tiene que acostumbrarse todo el mundo, que los proyectos son a 4 años, tienes que tener un tiempo predecible para poderlo desarrollar y para que ese proyecto pueda dar frutos. No podemos estar... Yo siempre he dicho una frase, buscadme la política de las cosas, no me metáis en las cosas de la política, porque las cosas de la política al final pueden dar mucha distracción, pueden dar muchos titulares, pueden dar, digamos, momentos, ¿no?, muy intensos, ¿no?, pero no producen
producen ni actividad económica, ni genera empleo, ni produce, digamos, mejora nuestra salud, ni da más prestaciones sociales, ¿no? Eso lo da el trabajo diario y tener proyectos y trabajar con profesionales y hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que en este momento el país no está para bromas. Este país, estamos en una coyuntura muy complicada. Estábamos en pleno proceso de transformación del modelo productivo en el mundo moderno, no solamente ahora, y de repente viene también esta pandemia. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar y convertir en una oportunidad lo que es un gran problema y tenemos que dar una forma de vivir a la gente, porque en ese cambio de modelo productivo se van a perder muchísimos empleos tradicionales y va a haber mucha incertidumbre. Nosotros tenemos que dar una respuesta a eso, conectando el mercado financiero con el mercado productivo. Creo que hay muchos retos por delante para hacer muchas cosas en las que no podemos fallar si queremos que nuestra sociedad siga siendo moderna y siga siendo un ejemplo de un Estado liberal y al mismo tiempo con un estado de bienestar del que todos nos sentimos orgullosos y que hay que mantener. Alcalde, ¿cuál es la huella de la pandemia en una ciudad como Granada, que al margen de todos esos proyectos, Ciudad de la Cultura, con todo lo que puede ser de tecnología, de ciencia, me hablaba usted, aquí se va a hacer dosis de la vacuna Moderna, pero una ciudad que todos tenemos en la cabeza, con la Alhambra, con los millones de turistas, ¿cuál es la huella que deja aquí esto? Bueno, a mí me preocupa la huella psicológica que deje en los españoles y por tanto también en los granadinos. La huella que dejen los profesionales de la sanidad que en un momento tuvieron que decidir si una persona tenía respirador o se quedaba en un pasillo. Todo lo que hemos visto que ha sido muy cruento. Entonces, eso va a provocar también muchos problemas psicológicos. Yo no quiero pensar un niño que esté en este momento avanzando en su aprendizaje y que le hayas acostumbrado a que tienes que mantener la distancia con el otro, que no te puede besar, que no te puede tocar, que te tienes que tapar con mascarilla. Creo que tenemos que volver a recuperar también esa afectividad social del ser humano y eso va a dejar muchas huellas también en el conjunto de todos nosotros, ¿no? Y en Granada, ¿cuál es el gran problema? Pues que nuestro éxito en este momento es lo que se está viendo en peligro, porque Granada es una ciudad absolutamente turística y encuentras que el sector del turismo, por dar un dato, 95% de los hoteles cerrados, las agencias de viajes no trabajan, los guías están haciendo muchísimas cosas para intentar avanzar un poquito, pero ni mucho menos como pueden. Entonces, es una ciudad en este sentido herida y una ciudad en donde también hemos tenido enjambre sísmico con terremotos, donde menos mal que tenemos a todos nuestros deportistas dándonos grandes alegrías. Me lo tiene que sé sacar. Que esto va por barrios. Me lo tiene que sacar. ¿Vale? Y bueno, también viene bien en un momento determinado pues pegarnos ese sentido de pertenencia importante. ¿Confía en este verano? ¿Confía que este verano pueda empezar a ser el verano de la recuperación? Confío y quiero poner de manifiesto una cosa, además, porque si no Antonio Moral, el director del Festival Internacional de Música y Danza, pues me diría, oye, no has dicho nada del festival. El año pasado hicimos un festival, fuimos la única ciudad de Europa que hizo un grandísimo festival como el Festival Internacional de Música y Danza, un grandísimo éxito y con un nivel de seguridad absoluto y no se emanó de ahí ningún brote. El año pasado estamos hablando del 20, año de pandemia. Efectivamente. Y al mismo tiempo hicimos el Festival de la Guitarra, las Noches Lorca, Mirloff, y repito todo con absoluta seguridad. Incluso en este Palacio de Congresos, en la Sala 2000, en verano había conciertos, Aremalikian, India Martínez, con un resultado impresionante. Ahora tenemos una programación cultural para este verano en donde el Festival Internacional de Música y Danza se va a ampliar a un mes, donde va a incorporar también flamenco, que tradicionalmente no lo tenía, donde vamos a utilizar espacios nuevos como La Chumbera, que es un lugar mágico en el Sacromonte, el Centro Lorca. Es decir, vamos a aprovechar este verano para reflotar, digamos, lo que es la actividad económica basada en el sector cultural, que también lo está pasando mal, y el año pasado una de las pocas ciudades que contrataba cultura era Granada. Más allá de la cultura, de todo lo que mueve, pero leíamos hoy, por ejemplo, en mayo sería posible ya que turistas británicos y alemanes lleguen con cierta regularidad a Baleares, a Canarias. Necesita del turismo internacional también Granada. Granada es que es una ciudad, yo siempre lo digo, Granada recibe 2.370 y tantos mil visitantes, porque es el número máximo que tiene la Alhambra y siempre llega a ese número máximo. Granada es una ciudad en la que tenemos que mejorar muchas cosas también para las pernoctaciones, porque también estamos cerrando acuerdos con el puerto de Motril para el turismo de congresos, pero el turismo de cruceros. Este Palacio de Congresos vamos a hacer un proyecto importante para todavía modernizarlo y hacerlo que sea todavía mucho más efectivo. Granada no ha llegado a disfrutar en sus congresos y en su turismo del AVE, porque prácticamente cuando recibimos la alta velocidad, empezó la pandemia. Automáticamente, al poco tiempo, empezó la pandemia. Entonces, tenemos una cantidad de oportunidades que es en las que tenemos en este momento que afanarnos. Y aunque se ha creado una expectativa con los fondos europeos, Next Generation, una inflación de expectativa,
Pero sí es verdad que yo, que he dicho en todo momento, porque se nos ha acusado que no habíamos presentado proyectos, que Granada no iba a poder salir adelante, porque no, cuando los proyectos todavía no se pueden presentar, hasta dentro de 4 o 5 meses que se abra ese plazo. Pero sí estamos muy al tanto para aprovechar todas esas líneas de financiación que va a haber, y que las ciudades, si lo hacemos bien, tendremos una oportunidad para recuperar parte de lo que ha perdido nuestra sociedad y que pueda revertirse en actividad económica, en empleo y en generación, digamos, de bienestar. Un par de cosas más de la política. Debatíamos ahora y estábamos analizando todo lo que está pasando con la campaña de las elecciones madrileñas. Ninguna encuesta de las elecciones madrileñas da opciones a Ciudadanos. Veremos qué pasa, que luego hay que votar, pero de momento las encuestas no dan opciones. Si lo sumamos a la debacle de las últimas generales, a la debacle de las catalanas, ¿usted teme por la supervivencia de este partido? Bueno, yo temo por los partidos somos instrumentos, siempre, y por eso hay partidos que cambian de siglas, que cambian de orientación, pero al final lo que defienden son valores y lo que defiende es un modelo de convivencia. Y Ciudadanos defiende el diálogo, defiende el consenso, defiende el hacer racional la política. Ahora, por ejemplo, se va a producir en Andalucía la mayor bajada de impuestos que se ha producido nunca a propuesta de Ciudadanos. Mantenimiento de la sanidad, mantenimiento de nuestro estado de bienestar. Es decir, Ciudadanos es concordia en la política, tradicionalmente, aunque también cometamos nuestros errores, evidentemente. En este momento yo confío en que se va a superar ese 5%, que daría una representación y probablemente decisiva en la configuración del nuevo gobierno, pero es que creo que lo necesita España. Lo estamos viendo ahora con espectáculos de las cosas de la política. Uno insulta al otro, el otro te insulta a ti, a ver quién lo dice y es abrupto más grande, escenificamos líos, diferencias, pues si lo que tenemos es que trabajar todos juntos y que tenemos que diferenciarnos en una campaña, sí, por programas, por proyectos, por iniciativas. Y yo emplazo a que me digan los madrileños cuántos candidatos están presentando realmente iniciativas. Yo sé que Edmundo Val sí, y los demás pues que cada uno se explique. Y pase lo que pase en Madrid, ¿está garantizada la estabilidad del gobierno en Andalucía? Sin duda. ¿O terminaremos un ciclo electoral y arrancaremos otro ciclo electoral? Eso es distinto. Una cosa es la estabilidad en los gobiernos, que tiene que haberla, porque aparte, si no, repito, estaríamos incumpliendo nuestro principal compromiso con los ciudadanos. Siempre tiene que haber estabilidad en los gobiernos. Y otra cuestión es cuando se convoquen elecciones. Pero esto es como los referéndum. O sea, se dice, ¿no?, que los encarga Dios y los carga el diablo, ¿no? Entonces, las elecciones, eso de hacer lecturas de que como aquí ha pasado esto, pues aquí pasaría lo otro, no tiene quien entiende de eso, sabe que no tiene absolutamente nada que ver. Y vuelvo a repetir, yo no creo que los ciudadanos españoles entendieran que con la que está cayendo y con la cantidad de necesidades que tenemos que intentar solventar y aprovechar perfectamente, por ejemplo, dentro de 4 o 5 meses todo el país, esos fondos europeos que sí van a estar por primera vez a disposición de proyectos importantes, que nos metiéramos en un lío de confrontación, de peleas, de números, para luego lo que se ha demostrado también en los últimos años, que no necesariamente porque hay unas elecciones hay una aritmética que funcione mejor que la anterior. Puede ser que a lo mejor haya que volver a repetir otras más. Quiero decir, yo creo que el país no se puede permitir eso y que sería una irresponsabilidad por parte del que diera ese paso. ¿El Partido Popular le ha tentado a usted? Bueno, yo trabajo todos los días al margen de tentaciones. O sea, intento dormir a gusto. Pero intento, o sea, si por tentarme significa que trabajamos bien juntos, que estamos haciendo muchas cosas importantes, que su dirección nacional me respeta, que su dirección andaluza me respeta y que además los proyectos que le planteo para Granada me hacen caso y tenemos influencia, pues entonces que lo entienda cada uno como quiera. Pero yo intento, conmigo se lleva mal quien quiere llevarse mal. Por definición, me llevo bien con Abel Caballero, que es el presidente de la FEN, que es socialista, me llevo bien con todo el mundo. Y con quien trabajo intento centrarme en el trabajo y no centrarme en diferencias y peleas. Pero bueno, o sea, me imagino que esto va por barrios. Que conste, alcalde, lo he dicho antes en la emisión local, que lo de ayer del Granada con el Barça fue algo que pacté yo con el Barça para que no me hicieran quedar mal y que tenía que venir aquí. Está muy bien, además hecho, Ángel, y te lo agradecemos mucho los granadinos, porque además también digo... Se está viviendo la liga más bonita de las 2 últimas décadas. O sea, una liga en donde entre el primero y el cuarto haya 3 puntos y que incluso el cuarto puede ganar de verdad la liga si los demás no tienen... Sí. O sea, eso no se había visto nunca y, por tanto, disfrutemos ese momento. Granada con opciones europeas y todo. Es que es lo que iba a decir, pero Granada, o sea, si el tema es que hubiera sido casualidad, ¿no? Pero no puede ser casualidad cuando el año pasado estuvo a puntito de entrar en la final de la Copa del Rey, nos salimos de la final fuera en el tiempo de descuento. Este año hemos estado a punto de entrar en la semifinal de la Copa del Rey y el Barcelona nos sacó en el tiempo de descuento. Hemos acogotado al Manchester, o sea, tanto aquí como en Old Trafford, y eso lo vio cualquiera que vio el partido y el resultado no tenía nada que ver con la realidad. Y en la Liga el año pasado entramos en Europa y ahora estamos a tiro de piedra a entrar en Europa.
Este milagro se llama Diego Martínez y unos jugadores que trabajan en equipo, que saben que es lo más importante, que no escatiman el esfuerzo y que con unos valores están sacando un proyecto deportivo impresionante y que, lo digo a veces, es el modelo que nosotros mismos tenemos que aplicar como ciudad, porque tú sabes perfectamente que los valores del deporte sirven para muchísimo en la vida cotidiana y el Granada es un ejemplo para todos los granadinos y lo vamos a aprovechar. Hablaré con mis compañeros de Carrusel cuando deje de la política y ya puede pasarse a comentar. Bueno, hemos tenido algunas tertulias en esto y bueno, le damos bien. Alcalde, muchísimas gracias. Un placer, Ángel, tenerte aquí. Hasta luego. Quiero poner sobre la mesa tres cuestiones que van ligadas la una con la otra. La primera, el dato que conocíamos del PIB, que conocíamos a las 9 de la mañana, esa contracción de medio punto de la economía española en el primer trimestre del año. Sacábamos también en la conversación, porque salía también en esa información, la recuperación económica de Estados Unidos y tenemos todos en la cabeza las ideas, los propósitos, la estrategia que tiene Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, para que esa recuperación económica sea lo más inmediata posible. Y después están los fondos de recuperación, está lo que está pasando aquí en Europa. A lo largo de este viernes vamos a tener que estar pendientes de un acuse de recibo, lo debería enviar Bruselas en cuanto tenga el plan de recuperación que debe servir a España para empezar a recibir los fondos europeos. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Griselda, el gobierno ha apurado al último día para enviar el plan, como han hecho los pocos países que también lo han tenido que enviar. Lo que empieza a partir de hoy es un plazo de 2 meses para que la Comisión lo evalúe, ¿no? Sí, a partir del momento en el que llegue el reglamento prevé que la Comisión tenga 2 meses. 2 meses es un plazo muy largo para los gobiernos que necesitan más el dinero y que, como sabéis, están pidiendo a la Comisión que recorte esos plazos, dando a entender que, como ya han negociado con ella todo el contenido del plan, no tiene demasiado sentido agotar este plazo. Pero hasta el momento la Comisión no acepta recortarlo y esto es porque a partir de su luz verde están en juego los primeros dineros que pueden llegar. Hasta el 13% de las subvenciones previstas para cada Estado miembro puede empezar a repartirse sin esperar nada más. Eso siempre que Bruselas obtenga la luz verde todavía pendiente de los 27 países de la Unión para poder ir al mercado. Sabéis que ahí es donde está haciendo pinza algunos países duros. Holanda y Finlandia son los ejemplos principales en este momento. Ayer, sin ir más lejos, diplomáticos nos contaron claramente cómo había disgustado, y los cito, el saber que la Comisión había pactado aplazar reformas estructurales claves que ellos dicen esperaban ver comprometidas para antes de julio. Julio es la fecha en la que se reúne el ECOFIN para dar luz verde definitiva a esos planes. Allí los ministros pueden protestar por la aprobación que dé Bruselas, pero claro, al pairo de este tema lo que están haciendo es jugando con la agenda, retrasando, diciendo que en sus parlamentos está muy complicado este debate porque hay mucha desconfianza sobre lo que van a hacer los países del sur, que son evidentemente los más beneficiados en este momento, y a partir de ahí pues todo está un poco complicado, especialmente para gobiernos como España, que pueden llegar a acuerdos importantes con la Comisión Europea, acuerdos que pueden verse, no sé si hipotecados, pero sí cuestionados en toda esta agenda. Griselda, pues estaremos pendientes de ese acuse de recibo. Muchísimas gracias. Vamos a ver cuándo von der Leyen nos envía el tuit. Sabéis que es el sistema que ha decidido, o sea, cada plan que llega, aquí hasta el momento solo han llegado 5, el de Francia, el de Alemania, el de Eslovaquia, el de Grecia y el de Portugal, que fue el primer país en enviarlo, pero para cada plan ha habido un comunicado a través de este método. Es decir, un tuit de von der Leyen que diga recibido el plan de España. Recibido el plan y te recuerda el plan, la cantidad de dinero que tienes derecho en subvenciones, ¿no? Y en qué consiste exactamente el plan, por si alguien pues se ha olvidado. Pues ahí refrescando el Twitter a lo largo de la mañana. Griselda, gracias. Ahí estamos, hasta ahora. Hasta luego. Aroca, 2 planos que al final se traducen quizá en 2 velocidades para la recuperación. Hablábamos antes de la recuperación en Estados Unidos, es verdad que muy impulsada por el ritmo de vacunación, pero también por una estrategia muy clara, y veíamos los anuncios sobre impuestos, por ejemplo, que hacía Joe Biden, y la otra velocidad, que es la europea, de un dinero del que se habló y que se decidió en julio del año pasado. Estamos ya en primavera, casi embocando el verano, y el dinero todavía no ha llegado. Bueno, el dinero no ha llegado por muchos motivos, algunos intraeuropeos y otros extraeuropeos, pero la mayoría tienen que ver con el reparto de fuerzas políticas que hay dentro de la propia Unión, que se debate entre la ineficacia, el euroegoísmo de algunos estados del norte de Europa
y después de otros estados dominados por la extrema derecha, me refiero concretamente en este caso a Hungría y Polonia, que están poniendo constantemente chinitas, por cierto, apoyados por algunos partidos españoles, lamentablemente, con escasa idea de lo que es el patriotismo en este caso, ¿no? Y bueno, lo de Biden es sumamente interesante y que tiene que ver también con Europa, porque al final parece que votar a uno y votar a otro es lo mismo. ¿No? Pues no es lo mismo votar a Donald Trump que votar al señor Biden. El señor Biden, que antes de la campaña fue acusado de socialista extremo y que una vez que tomó posesión, detrás de la inauguración, pues fue acusado por el trumpismo incluso de sociocomunista, ¿no? De comunista. Bueno, pues este comunista y este socialista de más de 70 años, católico por cierto, y personas que se veía o que pensaban que era débil, ha dicho cosas, por ejemplo, como hay que liberar las patentes, que tiene mucho que ver con algo que nos contaba antes Sastre, ¿no? Sobre los beneficios de una compañía farmacéutica AstraZeneca de 1.200 millones. Es decir, aquí nada gratis, aquí está haciendo gente con la pandemia un grandísimo negocio. Bueno, pues este presidente sociocomunista defendía liberar las patentes, ha hecho y ha prometido una gran inversión pública en beneficio de los más necesitados, ha hecho una gran inversión pública también en sanidad, en un país que lamentablemente para ello no goza de los estándares de protección de salud pública como disfrutamos en Europa, y sobre todo algo muy importante, en materia de impuestos ha dicho dos cosas: las grandes empresas tienen que pagar más y los ricos tienen que pagar más, algo que tiene que ver, por cierto, también con la campaña de Madrid y con el debate que hay en Europa sobre los impuestos. Por cierto, cuando aquí somos timoratos, y sobre todo durante la época de Trump, en poner impuestos a grandes compañías tecnológicas de comunicación, Biden ha dicho a por ello, en el buen sentido de la palabra. Por tanto, la pedagogía es que votar a uno no es lo mismo que votar a otro, y que cuando uno vota progreso, el resultado para el pueblo es progreso. Y además habla de la subida de impuestos a estas empresas, a estas tecnológicas, y lo hizo justo, no habían pasado ni 24 horas que habíamos conocido los beneficios de estas tecnológicas que en época de pandemia se han disparado. E insisto que es el gran debate que hay a nivel internacional y que se está viendo cómo se evita que la picaresca, cuando no las capacidades para delinquir de determinados estados estén siendo, roben a los estados al resto de estados de bienestar. A ver, intento aclararme con las notas que he elaborado. Javier Aroca hace en el fondo un manifiesto a favor de la política que yo comparto, contra el determinismo, a favor de la movilización, a favor de la capacidad de transformación de la realidad a través del voto. Y lo hemos visto en el caso de Estados Unidos de forma muy descriptiva, porque hemos pasado de un escenario a otro muy distinto, pero también yo quiero reivindicar la respuesta que se ha dado desde nuestro país y desde la Unión Europea en esta crisis económica. Si comparamos el impacto que tuvo la caída de la economía en el desempleo en la crisis de hace 10 años con ahora, es mucho menor en gran medida porque el escudo social ha funcionado. Y pese a que hoy la Unión Europea no haya transferido dinero, lo cierto es que en nuestros presupuestos ya se está invirtiendo como si ese dinero existiera. Las élites económicas son perfectamente conscientes que la ortodoxia solo sirve cuando todo va bien. Y cuando las cosas no van bien hace falta ser heterodoxo. No es porque nuestras élites económicas sean cristianas, que en el caso de Biden sí que lo son y probablemente no sea un elemento menor, sino que o abordamos uno de los elementos fundamentales, que es cómo garantizar la capacidad de consumo de la mayoría de los ciudadanos de Occidente, o no hay forma ni de pagar impuestos ni de que el sistema de libre mercado funcione. Por eso, cuando en Estados Unidos se aborda el debate desde la perspectiva de la que se aborda, yo le diría a las élites económicas nuestras, a nivel europeo hay algo más de visión al corto y medio plazo, pero a nivel español más bien poco, que no se trata de una cuestión de solidaridad, se trata de una cuestión de supervivencia. Y si no hay capacidad de consumo, y para eso hace falta que el dinero fluya, no hay posibilidad de sobrevivir en nuestro sistema de libre mercado y nuestro sistema democrático. Han hablado en Estados Unidos, cabeceras importantes, sobre el plan de Biden, hablando sobre la ruptura con el neoliberalismo, se ha tachado así o se ha calificado así, o renovación del capitalismo, porque Biden ha puesto en marcha o va a poner en marcha un plan empleo con 2,3 billones para infraestructuras, un plan familias con 1,8 billones para programas de educación y cuidado infantil,
y un plan rescate de 1,9 billones para el pago directo a desempleos, para las ayudas al desempleo. Si lo comparamos con Europa, pues aquí en Europa vamos a tardar un poquito más en tener el dinero. ¿Por qué? Porque hay una parte del dinero que va a estar supeditado a la aprobación en los parlamentos nacionales. Y ahora imagínense ustedes lo que vivimos en España, en el Parlamento español, para aprobar cuestiones que son de primera magnitud y de primer orden, y lo multiplicamos por todos los países europeos. Quiere decir que la tentación de grupos contraeuropeos, antieuropeos, de grupos que no están a favor de las políticas expansivas económicas, puede hacer que esto se dinamite. Porque las ayudas están aprobadas, sí, pero esas ayudas van con un contraplan. Es decir, lo de Biden va a ir con su aprobación en el Congreso, no tendrá mucho más apoyo que lo de los demócratas, pero le da igual. Pero es que aquí las reformas que vamos a tener que abordar, a las que está supeditado la aprobación de los congresos nacionales, me parece que no es un tema menor. Y estamos dando por hecho que va a venir una ayuda que todavía le faltan algunos pasos. Sí, yo quiero insistir en el caso de Estados Unidos y del señor Biden en la importancia de las ideas y que no quiere decir que no tengan importancia los procedimientos. En Europa estamos en el procedimiento, pero en Estados Unidos están las ideas. Y sobre todo, el señor Biden ha roto con una inercia neoliberal que algunos pensadores norteamericanos sitúan la crisis del neoliberalismo precisamente en el punto de ignición del nuevo fascismo o del fascismo fronterizo, como se está llamando en Estados Unidos. Bueno, pues la idea del señor Biden rompe con otros presidentes que le han precedido, fundamentalmente desde Reagan, no digo ya Trump, de eliminar los impuestos a los más ricos y a los más poderosos. Y sin embargo, tú has dado una relación amplísima, mucho más completa que la mía, de las medidas sociales propuestas por el señor Biden. Ese dinero tiene que venir de algún lado. O sea, eso no viene de los discursos, ni del rollo de esto de que tengo libertad para tomar un botellín de cerveza, ni yo voy allá a los toros y tú no, y eso no. O sea, cuando se toman medidas sociales hay que tener dinero. ¿Y el dinero de dónde viene? Pues el señor Biden nos lo ha dicho clarísimamente. Yo me voy a gastar todo esto para que mi país sea un país distinto, más igualitario, más solidario y más equilibrado y acabando con los destrozos del neoliberalismo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer pidiéndole a las grandes empresas y a los más ricos que paguen más impuestos, que es lo que no hizo ni Reagan, ni Trump, ni ninguno otro de los presidentes integristas que ha tenido los Estados Unidos norteamericanos. No solo más impuestos, él utilizó la palabra justo, que paguen los impuestos justos. Claro, no se trata, no se trata de exterminarlos, ¿no? Simplemente que paguen lo que tengan que pagar. Si uno ve lo que paga de impuestos Google, por ejemplo, es que se echa uno a llorar. Se le caen los calzones. Nacho. Bueno, pago yo más de IRPF de lo que paga una multinacional en España por sus beneficios. En términos relativos. En términos relativos. Incluso absolutos. Netflix pagó el año pasado 3.000 euros de impuesto de sociedades. De cachondeo. No, da igual, no cuentes lo que pagas tú de No iba a decirlo, pero que algo más de 3.000 euros sí. Tampoco diga lo que ganamos aquí los tertulianos, no vayamos a liarla. Eso es lo que os sube, sobre todo la fiscalidad. Oye, todo se resume en que para que Amazon pueda tener clientes, necesita que sus clientes puedan comprar productos en Amazon. Y por eso Jeff Bezos, que no es Santa Teresa de Calcuta, ni ha obrado ningún milagro, ni tiene una sensibilidad mayor que la que podemos tener nosotros, es favorable a un debate sobre la fiscalidad. Insisto que no deja de llamar la atención que en España los términos del debate no se planteen exactamente en la misma dirección. Y eso lo ligo con algo que me sorprende y que también quiero poner de manifiesto. Yo no sé si la derecha lleva más de 30 años gobernando en Madrid y si gana las elecciones pues seguirá haciéndolo. El principal riesgo de que la derecha siga instalada en comunidades como Madrid no tiene que ver con que desde la Consejería de Bienestar Social construyan un campo de concentración, sino que no se aborde este debate y su programa económico consolide la destrucción de nuestro estado de bienestar. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès. Esto le evoca los recuerdos de cuando llegó a Granada. Es que este O ha sido el de Nacho. Sí, muy espontáneo, ¿eh? Esta vez no estaba en mi guión. Cuando ha escuchado a los Amics de las Arts.
Sí, Els Amics de les Arts, Manel, Antonia Font. Es que es el disco que he escogido yo, la canción que he escogido yo, porque hoy a partir de las 11, los oyentes que están aquí ya lo saben y los de casa también, porque lo venimos contando desde las 6 de la mañana, como estamos en Granada y si una cosa en Granada, hay muchas cosas, pero hay muchísima gente que hace música, vamos a pedir a los oyentes que dediquen canciones de grupos que sean de su ciudad, de su pueblo, de Granada, los que están aquí, los que están desde sus casas, pues desde canciones de grupos de donde ellos son, de su ciudad, de su pueblo, de su comarca, de su provincia, y yo he escogido Els Amics de les Arts con esta canción. Muy bien. Yo quiero pedir a Neira, que creo que va a ser quien pilote eso, el Miquel y l'Olga tornan de Manel. Pues tienes que llamar 900-100-800 y ya veremos si entra tu llamada. Bueno, porque me dicen que tenemos muchas. Pues yo quiero que pongáis a Carlos Jano y si es posible a la Murga de los Currelantes. ¿Y tú tienes alguna petición? Sí, por supuesto, la Orquestina del Fabirol de San Juan de Plan. Pues la Orquestina del Fabirol, eso habrá disco de piedra hasta eso. Bueno, perdona, no. Folk aragonés del Pirineo. Javier Aroca, Verónica Fumanal, Nacho Corredor, muchísimas gracias. Disfrutad de esta ciudad un ratito. Venga, gracias. Hasta luego. Chao. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.